porque se nota que tiene ganas, que quiere recuperar la posición, que quiere tener un lugar en el equipo. Araujo, 2 goles, primer tiempo, no sé si se volvió a lesionar, si qué le pasó, o si lo van a guardar para el partido contra Cristal del próximo martes, porque Cerro piensa mucho en eso. Hoy entró Chico da Costa, hizo una jugada, después desapareció de vuelta, como es costumbre en él. No está bien físicamente, no está entero, le cuesta y le cuesta mucho, pero Cerro lo ganó y lo ganó bien, ante un Guaraní que yo decía, me parece que iba a estar cansado en este partido. Lo que le sucedió a Rodríguez, no le echo la culpa al arquero suplente porque no pasó por el arquero realmente la derrota de Guaraní. Pero sí juega en la cabeza de él, juega en la cabeza de la defensa, juega en la cabeza de todo el equipo. Saber primero que no está el titular. Saber segundo que no hay cambios si es que le pasa algo al arquero. Hay muchas cosas que puede llegar a pasar por la cabeza del jugador de fútbol y que uno tiene que comprender de repente. Después el partido creo que hasta quedó corto el resultado a favor de Cerro, que pudo haberlo ampliado, que tuvo que haberlo ampliado. En un momento me hizo acordar a ese partido acá enfrente, ante Cristal, que tenía todo para golear, que tuvo para hacer 5-6, al final hizo 2, le hicieron 2 y terminó con un empate y terminó con un Cerro complicado en la zona de Copa Libertadores de América. Nosotros vamos a esperar por Ribolsi, el ayudante técnico de Diego Martínez, porque Diego fue expulsado. Un capítulo también malo de parte del técnico de Cerro, que ya protestó mucho en el primer tiempo. Para mí ya pudo haber sido expulsado ahí. Y después volvió a pedir una tarjeta roja. A priori parecía, después en la repetición se nota que no fue tanta la falta, pero creo que se dejó llevar y ahí sí el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, por ende también la tarjeta roja para que Cerro se quede en los últimos minutos sin su técnico. Igual se sabe que los cambios se pueden hacer vía Volky, vía radio, vía celular, vía lo que sea. Por eso volvió a cambiar los últimos 3 que tenía posibilidad de hacerlo. Cerro se recupera en el campeonato en lo anímico. Eso anímico que le faltó el partido del sábado pasado en su cancha. Esa parte anímica que lo podía inflar, que al final lo infló y lo dejó bien acomodado Olimpia. Y hoy Cerro sí ganó con contundencia, ganó bien y hay que ver qué pasa. Vamos a ir, Ricardo, con Diego, con Gustavito, con todos los compañeros, ahí con Darío, con Víctor Villalba, mientras paramos conferencia de prensa y recogemos los goles de Cerro, ¿verdad, Ricardo? Vamos a ir con los compañeros ya. Claro, señor, está Darío Colmán, por supuesto. Bueno, ustedes, compañeros. Gracias, muy amable, Arturo. Estamos nosotros para el partido entre Ameliano y Recoleta en la Fortaleza. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. El saludo a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Después de lo que fue la victoria de Cerro ante Guaraní, prácticamente con esto se derrumba alguna esperanza legendaria de pelear por el título. Ahora se viene un interesante partido, mirando otros objetivos, obviamente, acumulativos, salir a flote en la tabla de promedio, no complicarse, pero Ameliano y Recoleta tienen mucho que discutir en Villeta dentro de un ratito. Por supuesto, atentos y le damos prioridad antes del inicio del partido. Tenemos todavía 19:30 el horario de arranque. Prioridad para Germán Tiller porque en un rato hablará Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, y posteriormente Francisco Arce. Pero nosotros listos, Ameliano Recoleta, duelo de fuerzas parejas en Villeta en un rato más. Y Víctor, se dijo todo en la previa en este partido, digo, por lo que dijo el presidente Recoleta, respondió el presidente Ameliano, todo un tema en esta previa. Y una discusión inesperada, porque uno espera picante en otro tipo de partidos, quizás en clásicos, en partidos de dos equipos que pelean de mitad de tabla para arriba, pero aquí hablamos, insisto, dos clubes que tienen un plantel similar en cuanto a estructura, en cuanto a características, y decía, o por lo menos el presidente Héctor Melgarejo cuando hablaba con nosotros decía, qué lástima que Jorge González, técnico de Recoleta, no nos considere rival directo, porque leí por ahí que declaró que sus rivales directos son Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, o sea, los candidatos de siempre. Y respondía Jorge González, en realidad lo que él trataba de dar a entender es que cuesta mucho más jugar ante esta clase de equipos, porque Ameliano no es como Olimpia, Cerro, Guaraní o Libertad que te va a salir a atacar desde el principio. Bueno, un duelo inesperado ahí, veremos
si el partido tiene también sus condimentos, para nosotros esperemos que sea bueno, que sea atractivo y que pase de todo entre Ameliano y Recoleta. Estamos a la espera de Germán Tingler, sector de vestuarios, en conferencia de prensa. ¿Quién habla? Fue expulsado Diego Martínez. ¿Quién habla? Habla el asistente técnico, Jorge Ribolsi. ¿Quién es primero, Guaraní primero o Cerro? Primero Cerro visitante, luego Francisco Arce. Tenemos tiempo cuando Gustavito nos indique porque los goles, el público de Cerro quiere escuchar los goles de Sergio Araujo que hoy le dieron la victoria al Ciclo. Adelante. Se mete arriba para buscar el golpe de cabeza Matías Pérez en Cerro. Matías volcado, la pelota va para Cecilio. Disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Araujo en la boca del arco para definir. Ella contra el segundo poste de desatención. No sé si incluimos al arquero con debut absoluto, Marco Jiménez, y la pelota va contra el segundo palo y arremetiendo Araujo. Cerro gana 1-0, Araujo lo hizo. Ese toque en el primer palo, ese desvío de Cecilio, creo que desacomodó no solamente a la defensa, sino también al propio arquero, que se quedó parado mirando, y Araujo, leyendo la jugada, atropella en el segundo palo para cerrar. Solamente tiene que tocar, empujar la pelota y darle el primer a Cerro. Momento de gol. 7 minutos, primera etapa. Buscando la pelota Pérez dentro del área, disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Araujo. Fuerte por abajo, contra el poste derecho de Marco Jiménez en la portería de Guaraní. Con debut absoluto y Sergio Araujo. Por bajo, Sergio Araujo. Poniendo el grito de gol a su grana. Aquí en cancha del Nacional. Y Cerro Porteño gana por 2 goles contra 1. El primero, Sergio Araujo. El segundo, Sergio Araujo. Fácil. Contundente Cerro. Gana en la visera 2-0. Muy buena la jugada de Cerro Porteño saliendo con Martín Arias, que tiene mucha claridad con los pies, que no la revienta, sino que la toca el compañero haciendo un pase. Se va a revisar si hubo o no hubo mano. Lo cierto y lo concreto es que el pase fue al vacío, que la definición de Araujo fue excelente. Y aquí está la receta. Aquí está la receta para la dirigencia, el cuerpo técnico. Castigar un mes a un jugador y que después te salga goleador. Momento de gol. 25 minutos, primera etapa. Así escuchábamos los goles de Cerro Porteño en la victoria 2-0 sobre Guaraní. Mientras esperamos las conferencias de prensa con nuestro compañero Germán Tilner, repasamos cómo queda la tabla. Con Libertad único puntero con 36, Guaraní se quedó con 32, se puso a 1 de Guaraní Cerro Porteño y a 5 de Libertad, tiene 31 puntos. 29 para Olimpia, 24 para Trinidense, 21 para Ameliano y para Recoleta, 18 puntos para General Caballero y para Nacional, 17 para Tembetarí, al igual que para Sportivo Luqueño, y con 15 puntos, 2 de mayo. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio y calidad del litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A las 19:30 Sportivo Ameliano va a recibir a Recoleta en la Fortaleza del Piquecerú. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana a las 17 Olimpia va a recibir a General Caballero en Villa Elisa, mientras que en Itagua Sportivo Luqueño será local ante Libertad a las 19:30, cerrando la fecha número 18. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop, crece desde la raíz. La semana coopera para los equipos paraguayos en la fecha 5 de la fase de grupos, tanto de Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Se va a desarrollar así. Por la Libertadores, el martes a las 21:30, Sporting Cristal será el local ante Cerro Porteño con arbitraje de Facundo Tello.
Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles. 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Sí, Diego. Bueno, muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los equipos, Víctor. Sportivo Ameliano en el arco 23 Miguel Martínez, la zona defensiva 32 Víctor Salazar, 20 Clever Ferreira, 3 Francisco Báez y 15 Luis Ortiz. Mitad de cancha 7 Alejandro Zamudio, 5 Diego Valdés, 10 Giovanni Bogado, 31 Alex Servián, en ataque 29 Iván Valdés y 21 Elías Sarquis, capitán de equipo, los dirigidos por Humberto García. Los suplentes Junior Balbuena, Diego Barreto, Estíbal Moreira, Freddy Vera, Jonathan Benítez, Alan Wilk, Andrea Falabella, Bruno Barja, Aarón Páez, Matías León, Sergio Fretes y Daniel Torales. Por su parte, Recoleta juega así en portería: 1 Gonzalo Falcón, 26 Iván Piris, 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez, capitán de equipo, y 15 Blas Medina. En mitad de cancha 36 Brian Ferreira, 5 Lucas Romero, 20 Alejandro Silva, 19 Héctor López, 32 Matías López de media punta y 11 Lucas González, el centro delantero de la escuadra dirigida por Jorge González. Bueno, con relación al partido anterior, Víctor, tengo acá el apunte en la agenda. Acá en la agenda, en mesa de trabajo. Recoleta Guaraní había ganado el equipo legendario ese partido y tiene varias modificaciones el técnico González. Por ejemplo, ese partido ante Guaraní jugó Cheguren como lateral derecho y aparece Iván Piri como lateral derecho. Después Medina jugó de titular, lo hizo Núñez y Cardoso. Básicamente en la zona de lateral modifica el técnico. Después apareció Alejandro Silva, Lucas Romero, que juega en el partido de hoy. No juega José Espínola. Juega en ese sector Matías López. Matías no pudo estar ante Guaraní porque estaba a préstamo. Y el tercer cambio sale Hugo Sandoval y entra Brian Ferreira. Adelante, Germán Tilner. Gracias, Víctor. Nosotros ya estamos aquí en la sala de prensa del Estadio Arsenio Erico, a donde justo ahora llega Jorge Ribolsi, asistente técnico del Cerro Porteño, recordando que hablará él en reemplazo de Diego Martínez. Lo escuchamos. Jorge Ribolsi. Buenas noches para todos. Imagino que ya habrán compartido con el cuerpo técnico. ¿Cuál es el punto de vista que tienen? Sí, Juan Pedro, buenas noches para todos. Sí, fuimos hablando un poquito, obviamente que el análisis más profundo lo hacemos a partir de la noche, porque también hay que preparar el partido con Sporting. Pero el análisis es bueno, se intenta, charlado de intentar ocupar ciertos espacios muy bien, y en el segundo... Volvemos enseguida a Germán Tilner. Estamos experimentando cortes con la señal. Ahí probamos de vuelta por la otra vía. Mermó un poquito eso, pero el global de partido fue no solo resultado positivo, sino la actuación muy positiva. Daniel Maciel, Rock and Pop Minuti. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Mucha intensidad y dinámica, principalmente en la primera etapa. En el segundo tiempo, lo que ya explicaba recién. Pero me fijé en un punto muy importante en cuanto a los laterales de Cerro Porteño. Presionaron bien arriba, eso hizo que los jugadores de Guaraní no tuvieran esa intensidad también para atacar. ¿Fue el plan de juego inicial, obviamente, de lo que se trató el partido? Sí, en líneas generales siempre intentamos que no solo los laterales, sino que los dos centrales estén altos, marcando cerca del rival. Sabíamos que Guaraní explota mucho las bandas y es lo que hicieron los chicos. Pudimos marcar bien ahí, presionar ahí, les cortar ese juego y bueno, se vio reflejado, como decís vos. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches, un saludo también para todos, felicidades. En un rato volvemos, ahí justo se fue de vuelta la señal. Está hablando Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, que recordemos, para quien nos siguió el partido, fue expulsado en un momento dado en el segundo tiempo. Así que vendemos con Juan y ya retornamos hasta Germán. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chortibip deja su sello en cada corte. Chortibip, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Bueno, Víctor, estamos a la espera. Seguimos con esto mientras esperamos a Germán Tilner para ilustrar un poquito al oyente de lo que fue el partido. Está Víctor, recuperamos Está de con vuelta. Germán. Adelante, Germán, seguimos escuchando a Ribolsi. La mayoría de los titulares no eran los que habitualmente tenían tantos minutos. Hoy como notó eso porque realmente puso el equipo y parecía que aprovechar muy bien la oportunidad. Y una consulta que le quiero hacer, ¿cómo fue la elección para la capitanía de Matías Pérez, por ejemplo? Bueno, arranque
la pregunta y la respuesta sobre la capitanía, esa es más que nada una respuesta que tiene que dar Diego, es la elección del entrenador. Y después, en cuanto a la intensidad de juego, entraron una cierta cantidad de jugadores que dio un refresco al equipo cuando a los puso a jugar. Es obvio, los chicos que venían jugando, que venían haciendo bien, pero el trajín, eso se siente. Hoy creo que lo que tuvimos a favor es que pudimos convertir relativamente rápido y el equipo jugó con su tiempo, corrió bien, no tuvo que correr detrás de la pelota. Entonces como que también no es una ilusión óptica, pero también se siente como un equipo más corto, más intenso, y tiene que ver mucho con los jugadores frescos, con los resultados positivos del primer tiempo. Juan Denis, Radio 1. Profe, felicitarle nuevamente. El trabajo de jugadores que no venían teniendo tantos minutos, el caso de uno de un gran partido, lo de Aguayo, lo de Rodrigo, justamente hablar puntualmente de estos jugadores que tuvieron un rendimiento muy alto en la región. Sí, la verdad que nos pone muy contentos, hablo a título personal, pero sobre el cuerpo técnico, porque en esto siento que estamos lo mismo, es una gran alegría el partido que hizo Bruno, los chicos que nombraste que entraron, porque los jóvenes, y la verdad que está buenísimo porque se agranda el plantel, se empieza a sumar jugadores que tienen 2 minutos y uno sabe que puede contar con ellos, así que es una gran alegría. Gracias, Universo 90. Buenas noches, profe. Consultarle para el partido del martes, si recupera alguno de los jugadores lesionados y en esa consulta que el colega mencionó un poco el partido de Rodrigo por la banda derecha, no lo había sido en cuanto a jugadores que por ahora no, igual será después de este partido, si está bien, si está mal. En cuanto a lo que me pregunta, no, Rodrigo es un chico que demostró que apenas Diego decidió el primer equipo, tiene una actitud de quedarse en el primer equipo. Y esto la verdad que verlo en un jugador tan joven no deja de sorprender. Y lo demostró en el partido que hizo, y los partidos está que se puede gustar contra Palmeiras, que le están haciendo menor. Y creo que su gran virtud, aparte de la futbolística, es la personalidad que tiene. Matías Lugo, Radio 90. Profesor, buenas noches, felicitaciones por la victoria. Hoy se dio un cerro bastante, digamos, suelto en cuanto a la fluidez del juego y con una, digamos, presencia que parece que no había. ¿Cómo hacer para trasladar eso en un partido tan importante como el del martes? Yo ahí creo que un poco. Yo al equipo lo veo siendo la hora de jugar algunos partidos más, otros partidos menos. Si uno es un reconto de todos los partidos de los Pagos Cerro, yo me intento ser protagonista con la pelota, partidos de los pases, un asesoramiento. Hoy lo que pasa es que se viene a el resultado muy pronto. Entonces, vuelvo a una respuesta que vi anterior, eso crea la ilusión de que Cerro fue mejor que otros días o tuvo más fluidez. En realidad se encontró el gol y un equipo calmo para jugar, que peleó el propio gol. Ahí creo que van más por ese lado. Germán Tilner, Radio Monumental. Doctor Germán Tilner, acá tu Radio Monumental justamente. Con respecto a Sergio Araujo, ¿cómo el cuerpo técnico se decidió para ponerlo de titular? Eso sabe la historia detrás, que había tenido minutos en los partidos anteriores y hoy se lo vio en un gran nivel, marcando los 2 goles que le dieron la victoria justamente al equipo del cuerpo técnico. ¿Cómo analizó y cómo vino conversando con él en todo este tiempo, en toda esta semana donde estuvo, digamos, marginado, por calificarlo de alguna manera, a que hoy demuestre ese alto nivel con el doblete? Es una respuesta que voy a dar a Nelia, porque es cosa que no me corresponde a mí. Cuando Sergio volvió la canción, que le impuso el club y el cuerpo técnico, se sumó con un jugador más, que es un jugador más, es un trabajador del club, que es un gran jugador, y nada más. A partir de eso decidimos si juega o no, está el grito de entrada o de demás. Y pasa por ahí. Por aquí. 2 consultas. La primera de ellas, un aspecto que se notaba mucho en Cerro Porteño en los primeros tiempos era el partido en el Clásico y Palmeiras, que Cerro jugaba muy bien, no sostenía en el segundo tiempo. Hoy fue algo similar, se jugó muy buen primer tiempo, se convirtieron los goles, se pudo sostener en ese segundo tiempo, cerrando los espacios de Guaraní. Y la segunda consulta, preguntarle por Diego León, que después de recibir la amarilla, recibió muchos apoyos de Diego Martínez y bueno, completó un buen partido a mi parecer. Contra Diego, nada, Diego es un chico, de acompañarlo,
tiene que aprender muchas cosas todavía, quizá desde afuera se le exige mucho a muchos que tan jóvenes. Creo que hay un poco de paciencia y sí, pues sí, la amarilla fue pronta, pero él sabe que tiene el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros. Después lo otro que era, no, creo que, mira lo que te voy a decir, un análisis mío de lo que vi yo en otro tiempo, fue que el equipo no jugó tan bien como fue el primero y desde ese lado no sostuvo el rendimiento. Sí, quizás el defensivo, cerrando los espacios como decís vos, siendo más compacto, pero no jugó, entre comillas, bien como había jugado el primer tiempo en cuanto a lo que decía antes, la ocupación de espacio y el movimiento de la pelota. Los partidos anteriores con Olimpia y con Palmeiras, no todos los partidos son iguales, la intención siempre es la misma, que se controla con la pelota. Con Palmeiras y con Olimpia le hicimos muy bien el primer tiempo, segundo tiempo no tanto, pero también son niveles muy importantes como era hoy en Guaraní, y los partidos son todos distintos. Termina la conferencia de prensa de Jorge Rivolsi, asistente técnico del Cerro Porteño, recordando que él habló en reemplazo de Diego Martínez, expulsado durante el desarrollo del partido frente a Guaraní. A partir de ahora aguardamos al técnico justamente del legendario Francisco Arce Diego. ¿Te parece si grabamos porque los equipos están en el campo, Germán? Si grabamos, Arce, ¿te parece? Perfecto, Diego. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Será hasta la próxima. Excelente trabajo de Germán, Arturo, Ricardo, los compañeros. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Estamos en la Fortaleza para Emiliano Recoleta, Juan. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Muy bien, mañana prosigue la fecha en lo que tiene que ver con el partido de primera división entre Olimpia y General Caballero. Mañana en Itagüí, perdón, en Villa Lisa para el partido. Acompaña del Roja San Paulo con Solimar Turismo, entrega de 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Sí, en Itagüí mañana se van a medir Sportivo Luqueño Libertad 19:30. Afíliate a la Caja Mutual por aporte de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Plumbing Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Plumbing. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Atractivo encuentro al que se nos viene en Villeta en un ratito más, con dos equipos que generalmente tienen su fórmula para intentar llevar adelante los partidos. Ambos quieren jugar bien, ninguno de los dos es de esos conjuntos que se cuelgan del travesaño o hacen el fútbol de manera defensiva. Si bien es cierto, hay que decir que hace poquito Ameliano le ganó a Nacional prácticamente por esas cuestiones de la fortuna y porque tuvo una gran actuación de Miguel Martínez. La vez pasada recibió 2-3 pelotas en el travesaño, se salvó 5 o 6 veces y lo terminó ganando el conjunto de Humberto García, que posteriormente en la conferencia admitió que su equipo no se mereció llevar el triunfo. Por eso cambia, necesita corregir algunas cosas. Hoy no juega Martinich, hoy aparece en ese sector, me parece a mí, Luis Ortiz. Igual lo vamos a confirmar en un ratito porque aquí con Diego tenemos la duda si es Ortiz o es Alex Servián el lateral izquierdo. Yo creo que va Ortiz porque ya jugó en Sol de América alguna vez en ese puesto, pero no descarto lo de Servián, que en un ratito lo vamos a confirmar, que las veces que lo vi, porque él había jugado como juvenil reglamentario, fue más de mitad de cancha para adelante. Otro cambio que hace Iván Valdés, acompañando a Elías Sarkis de entrada en la formación titular. Y del lado de Recoleta ya ampliábamos recién 3 variantes. Recurre el día de hoy al retorno de Iván Piris, Brian Ferreira, que llamativamente la vez pasada ante Guaraní no fue titular y me parece que le faltó esa cuota de dinámica de explosión al no tener a Brian Ferreira, porque quiso jugar Jorge González con 2 puntas bien definidos, Hugo Sandoval y Lucas González, y le faltó esa rapidez por los costados que nos suele mostrar el equipo canario. Hoy vuelve a la normalidad, entre comillas. Juega Ferreira por fuera de un lado, Héctor López por fuera del otro, Matías López de media punta, que no había estado la vez pasada por cláusula de contrato, y de único delantero Lucas González. Experiencia en el fondo tiene Recoleta, con Piris, con Luis Cardoso, con Juan Núñez, en el medio con Alejandro Silva, cosa que nos hemos cansado de repetir a lo largo de este campeonato.
parte como favorito por los últimos resultados, pero ligero simplemente el favoritismo ameliano, porque lo levantó Humberto desde su llegada. Recoleta justo tuvo 2 partidos un poco fuera de su dinámica habitual al perder ante Cerro, al perder ante Guaraní. Hoy busca recuperarse en la ciudad de Villeta. Noche que va teniendo ese toque fresco, se nota que hay un vientito en la ciudad de Villeta, la gente abrigada esperando ver buen fútbol en este partido que arranca en exactamente 1 minuto y lo vamos a vivir a través de Radio Monumental con el relato de Diego Iván Rubín. Sí, señor, recordando que Cerro le ganó de visita de 2-0 a Guaraní. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El rival de Cerro, dicho sea de paso, Cristal goleó, ganó 4-1 ante Ayacucho en condición de visitante, ganó Sporting Cristal 4-1. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. El árbitro va a autorizar, señoras y señores, va a arrancar el partido entre Ameliano y Recoleta. Juan Gabriel, todo listo, mira, espera el cuarto árbitro Juan Gabriel Benítez. El partido se juega en la Fortaleza. Y me quedo por ahí porque el resto, lo que viene después me cuesta mucho. El árbitro autoriza. Juan Gabriel arranca el partido. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, pelotazo largo para el fondo. Primer saque de costado, señores, y pertenece al equipo de Ameliano. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota por el fondo tiene Romero. Levanta esa pelota sobre punta zurda. Pelota al rebote. Va saliendo Zamudio. Se mete bien sobre zona derecha. Zamudio le pegó, tiró. Mal remate largo a la otra zona. Corre Ortiz. Se le fue el balón. Saque de costado para el equipo canario. Punta derecha cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Para acomodar la duda que teníamos en la previa, es Alex Servián, el lateral izquierdo. Luis Ortiz va de extremo. Así que 4-4-2, pero hacemos esa aclaración. Servián atrás, adelante Luis Ortiz. Muy bien, Víctor, la pelota al medio tiene Zamudio. Pelota a mitad de terreno. Va saliendo en esa zona. La pelota para Romero, levanta la cabeza, juega punta derecha, avanza Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Alex Arce fue titular en la victoria como visitante de Liga de Quito por 1-0 ante Macará por la Liga de Ecuador. La pelota al medio, sale Recoleta, viene bajando esa pelota, Silva movió, dejó suavecita, pelota larga, vivo buscando esa pelota González. La marca del Tuco, levantó, tiró pelota sobre la izquierda, va corriendo bien en esa zona el jugador Ortiz. Ortiz bajó, jugó por el medio, toca la pelota, Mediano, pelota a mitad de terreno. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota zona derecha, se mete bien el Tuco, paró, levantó la cabeza, bote derecho, juega el Tuco. Está entregando pelota para el fondo, baja esa pelota para Ferreira. Ferreira dejó para Baez, sale del fondo Ameliano. Movió la punta zurda, entregó para Servián, Servián cabeza levantada, juega al medio. Está dejando para Abogado, otra vez sobre la punta derecha, sale del fondo Ameliano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, tiene Servián, domina, levanta la cabeza, botín izquierdo, Servián con esa pelota, juega sobre mitad de terreno. Está entregando para el fondo para Baez, otra vez movió, dejó suavecita para Clever Ferreira, levanta la cabeza, pone, levanta el centro, levantó, tiró pelota para el fondo, está marcando Núñez, viene el rebote, sale Ameliano, la viene buscando Salazar, entregó, se equivoca, tiene Silva, salió para Recoleta, puso para quién, para Núñez, está moviendo pelota a su izquierda, se mete Cardoso. ¿Qué pasó en esta jugada, Víctor? Falta contra Juan Núñez de parte de Alejandro Zamudio, tiro libre para Recoleta, acomodando bien Recoleta. En el fondo es Medina de lateral derecho, Piris lateral izquierdo, y de mitad de cancha para adelante se para Héctor López a la derecha
Brian Ferreira a la izquierda, Matías López de media punta y Lucas González de 9. 4-4-1-1, la formación de Jorge González. Iván Piri sobre el sector izquierdo. Así es, finalmente Piri a la izquierda y Medina a la derecha. Medina en realidad es diestro, pero ya jugó varios partidos de lateral izquierdo, por eso yo pensé que Piris iba a jugar con su perfil habitual, pero lo corre al otro lado. Lo mismo, Piris también a lo largo de su carrera ha jugado un montón de veces por izquierda. Esa es la decisión de Jorge González. Medina derecha, Piris izquierda. A ver, ataca Recoleta y peligro, le pegó, tiró fuerte disparo en esa zona. Le pegó López, creo que fue López en el remate y un desvío, ¿no, Víctor? Brian Ferreira, el de la ejecución, pega en Víctor Salazar. La primera aproximación de Recoleta que quiere lastimar rápidamente será tiro de esquina. O sea, no esté bien en mi agenda. 100%, perfecto. Yo te discutí en vano, Diego. No, tranquilo, Pensé no que era falta. diferente y no es así. No hace falta que digas eso. Pelota por el fondo, epa. Hay que reconocer, Diego. No, tranquilo, Víctor, tranquilo. Lo bueno hay que reconocer, ¿se entendió? Pelota para el fondo, sale Sportivo Emiliano. Con Tokio te queremos ver grande Alberroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Señoras y señores, cerca del minuto 5 el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Para mañana 2 partidos, Olimpia, General Caballero en Villa Lisa y de fondo Luqueño Libertad. Visita Libertad a Luqueño. Si logra ganar Libertad, ¿cuántos puntos saca a Guaraní, Víctor? Le va a sacar 7 a Guaraní y habrá que ver cómo sale Olimpia mañana. Le volvería a sacar en ese caso 9 a Cerro. Cerro se acercó ahora, pero si mañana gana Libertad, de vuelta a 9 la diferencia. O sea, mañana tiene Libertad una brillante oportunidad en caso de victoria. Y prácticamente decisiva, si es que triunfa. Porque aún ganando Olimpia, se pondría 4, pero si Libertad gana después queda 7. Incluso yo sacaba cuentas rápidas. Si Libertad extiende su ventaja a 7, en la próxima ya puede ser el campeón. Tendría que ganar, con eso saca 10 de diferencia. Y que en la pierdan, próxima frente a Trinidense. Sí, que pierdan Olimpia, Guaraní y Cerro. Y ya Libertad sacaría 10 faltando 9 por club. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litros indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Cerro le ganó a Guaraní por 2-0. Si sos socio de Comes y Parra, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Parra, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota para el fondo. Vamos a ver, viene buscando esa pelota. Sárquez movió sobre la izquierda. La marca en esa zona, sale Cardoso de Recoleta, el puntín, pelotazo largo del Mudo Valdés. Está dejando sobre la izquierda. Viene bajando esa pelota Ortiz. Ortiz movió, dejó suavecita para Giovanni Bogado. Tiene Bogado. Levanta la cabeza, va colocando el centro. Levantó, cambió la pelota, zona derecha. Está disputando bien el Tucu. Amagó Salazar, se mete por el menos, juega bien de primera. Está avanzando Meliano. La viene buscando lentamente por el fondo Valdés. Movió suavecita, pelota sobre la izquierda. Sale Meliano con Bae. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picanteo tradicional Upisa. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. El partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota para el fondo, tiene Falcón. Vamos más arriba, dice Falcón. Sale el portero del Canario. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Isdilasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Otra vez por el fondo tiene Falcón. Levanta la cabeza, botín derecho. Juega Falcón, dejó suavecita. Pelota para Núñez. Tiene Juan, el capitán de equipo. Otra vez bajó al fondo para Falcón. Lento, todo lento de Recoleta en mitad de terreno. A ver, lo tiene Juan. Levantó, tiró, pelotazo largo al fondo. Arriba. Es un hipo. Me salió hipo. ¿A vos te sale hipo también, Víctor? Sí, es normal pero el yo hipo. no lo había notado, Diego. Vos solo
Te mandaste al frente. Yo me mandé al frente, No, sí, no sé señor. si nadie se dio cuenta. Con Tokio te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Yo mismo me mandé al frente. Sí, Víctor. nadie se dio cuenta, fue imperceptible. Pero bueno, por las dudas, claro que Diego está bien, está todo en orden. Totalmente, Sí. pero claro que fue hipo, simplemente eso. Quería comentar nomás que hasta ahora no se arma el partido, como que se están estudiando en el arranque del encuentro. Es Recoleta el que tiene la intención de salir con pelota dominada y como no lo presiona Meliano, todavía no está haciendo ese pase como para ganar líneas el conjunto dirigido por Jorge González. Aquí sale la primera amarilla, Víctor Salazar, entrada dura de atrás contra Brian Ferreira, bien ganada la amonestación para Víctor Salazar. Muy bien, señores, tiro libre. Hoy por la fecha 4 de la primera B, Colegiales y 24 de septiembre empataron 2-2. Correcto, muy bien. Tiro libre para Recoleta. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total. Cerro le ganó a Guaraní por 2-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Aprovechemos hablando de Cerro al Mar, de visita Cristal, 21:30 para ese cotejo en Perú. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad cincicultura. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más blanchita de regalo. Comprando la Buller Cabo Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El Estadio Nacional de Lima, repito, Cristal que hoy jugó, goleó Darío 4-1 al Ayacucho. Ganó Cristal, Darío. Sí, señor, 4-1 fue la victoria de Sporting Cristal ante Ayacucho por esta fecha del campeonato peruano. Muy bien, tiro libre para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos en primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es? Es Alejandro Silva. Le va a pegar Alejandro Silva, tiro libre, le pegó Silva, pelota en el aire. ¡Epa! Quemarropa el cabezazo. Atento Martínez, Víctor. Casi fue gol en contra porque en el intento de despejar Clever Ferreira casi que se sube encima al hombre de Recoleta y pierde la referencia de la pelota. El balón impacta en su frente y atento estuvo Miguel Martínez como para evitar lo que podía ser el primer tanto de la visita. 0-0. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mañana para el intermedio, Pastoreo, Encarnación, 10 de la mañana, mismo horario, Santarí, Fernando de la Mora. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La pelota de Juan Núñez, levanta esa pelota, juega sobre la izquierda, pisa la pelota, Alejandro se va a meter, viene el Yoruba, está dejando para Pires, pelota sobre punta derecha, viene buscando el Tuco, se fue la pelota, se fue nomás y será saque de costado para la vía azulada. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido, aprovecha la promo de Lice Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes, promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasa, Víctor? Quedó caído un hombre de Recoleta, la falta fue de Sarkis. Entiendo que después del salto hubo un movimiento en el cual hizo caer al hombre vestido de negro en realidad. Hoy el color predominante de Recoleta. Piris caído es hombro contra espalda y con eso lo tumba a Iván Piris, Elías Sarkis. Nos dijimos todavía eso al aire. Hoy no está vestido de canario Recoleta. Hoy es negro con una banda amarilla la vestimenta de Recoleta. Sí, señor, el partido 0-0. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerca al banderín, saque de costado para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota rechazo largo, sector defensivo, pelota sobre zona derecha, tiene Cardoso. Cardoso movió, dejó suavecita sobre zona derecha, toca la pelota otra vez el Canario. Va para el fondo Núñez, la pelota de Juan.
levanta de zurda. Así lo hace, levantó ahí un rebote, pelotazo al otro arquero. Viene Mancita para Martínez. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 10 640. Teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. En Nicey cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Estamos llegando a minuto 13. La etapa inicial. El partido sigue 0-0. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Rete San Justo Hierro. Hasta ahora, ¿cómo ves el partido, Víctor? Y todavía no tuvimos esa situación importante que nos haga pensar que está cerca de romperse el cero. Hasta aquí mucha mitad de cancha, mucho roce, infracciones y cortes permanentes. Y ahora ya tenemos el segundo amonestado en 13 minutos. Francisco Báez es el que se gana ahora la amarilla. 2 de los 4 del fondo, Salazar y Báez, ya están amonestados en Amelia. Sí, señor. Tiro libre para la visita. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En campo rival, a la derecha, tiro libre para Recoleta. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Alejandro Silva, le pegó Silva. Pelota Neirán, el rechazo. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Hay o no? Hubo falta. Llegó empujando el hombre de Recoleta, Lucas Romero. Otra amarilla. Esta me parece que ya es tarjeta fácil de parte de Juan Gabriel Benítez. Amonestado Lucas Romero. Esta no la vi tanto como para quitar tarjeta. En las anteriores sí puede ser. La primera estoy 100% de acuerdo. La segunda ya me generó dudas. Y hay un brazo en el rostro, pero pasa que los árbitros a veces se dejan llevar ni siquiera en el rostro. Es pecho para abajo. El impacto del antebrazo de Lucas Romero, que se quedó visiblemente sorprendido, al igual que yo, con esta tarjeta suavecita de parte de Juan Gabriel Benítez. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota para Ortiz, avanza Emiliano Ortiz, levanta el centro, tiro, pelota a la otra zona y peligro, le pegó Valdés, vino rebote, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La marca de Núñez, tiro de esquina, pero responde Emiliano. Isidro Pita está en el banco de suplentes del Red Bull Bragantino, que está empatando 0-0 con Gremio en el fútbol brasileño. En Gremio no está Matías Villasanti por lesión. Perdón, Darío, tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es? Giovanni Bogado. Le va a pegar Bogado, tiro de esquina. Emiliano busca el primero, vamos a ver. La pelota en el aire, golpe de cabeza. Mal rechazo, ¿qué pasó, Víctor? Mano del jugador de Ameliano que iba al salto, Diego Valdés, por eso la acción queda anulada. Hasta ahora pelotas paradas, desorden en cuanto a las situaciones de jugadas divididas. No pasa mucho en el encuentro, la verdad esperaba un poquito más ya sobre 16 del primer tiempo. Muy bien, será tiro de portería para Recoleta. En Erimar, enganches, antiguos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y la suerte te está llamando a miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para mañana Olimpia General, 5 de la tarde de fondo para el Luqueño Libertad, 19:30. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti y llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Por la Copa Libertadores el miércoles 19 horas para Peñarol, Olimpia de fondo. Ese miércoles San Paulo Libertad, 21:30. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, tiro libre para Recoleta. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yapira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yapira Caricia. La pelota para el fondo tiene Juan Núñez. Pone la pelota para Romero. Levanta la cabeza, botín derecho, va suavecita. Pelota de zurda. Entregó para Luis Cardoso. La pelota de Cardoso. Amaga, juega bien. El balón para Medina. Jugó de primera. Avanza bien Recoleta. Tiene González. Levanta el centro. Marca Baez. Pelota larga sobre costado izquierdo. Hay golpe de
de cabeza, ganó Cardoso el rebote por Ortiz. Este puso más arriba sobre punta derecha. Será saque de costado y pertenece al Canario. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983 119 720. Pistón y tecnología en lubricación. La pelota para el fondo tiene Falcón. Levanta la cabeza, va el uruguayo Falcón. Pone esa pelota derecha a ver qué hace. Vuelve a Magán. Está soltando ahora sobre punta zurda. Baja la pelota bien por el medio. Entregó para Cardoso. Cardoso levanta centro campo rival. Golpe de cabeza. Balón por el medio. La vino buscando esa pelota. López colocó. Dejó bien para Ferreira. Va al rebote el Puntín. Vino Magando Zamudio. Cayó por el piso. Falta dice Juan Gabriel. Y será el tiro libre para Meliano. Subió una foto, un video en @fasi_py. Fasi busca influencers. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia con pase fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. El partido está 0-0. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki, Dio, San Gemi. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. La pelota larga tiene en esa zona. Salazar le pegó, tiró. Pelotazo largo para el fondo. Viene parando, viene el chiquitín Ortiz. La pelota el chiquitín. Viene buscando a Ortiz, pone por el medio. Entregando bien para Sarques, levanta la cabeza, pide el Mudo Valdés. Gira con esa pelota, es Bogado finalmente. Bogado puso bien arriba. Va a la falta nódico Juan Gabriel. Ahora pita. Bueno, hay un delay por lo visto en el árbitro. Será tiro libre para Meliano. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedrales, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pichugón, deliciosamente natural. Muy bien, tiro libre corresponde a Meliano. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cosito con leche, La Pradera en su presentación. Hacete un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Bogado? Giovanni Bogado. Muy bien, le va a pegar Bogado. A Meliano busca el primero. Pelota en el aire, el rechazo defensivo. Pelota sobre la izquierda, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. En la ida terminó en todos estos dos equipos 1-1, Víctor. 1-1. Así es, 1-1 en el partido de ida. Otro detalle que voy notando con los saltitos raros que da la pelota y que varias veces ya pasó en Villeta es que el campo no está bien. Es un detalle a tener en cuenta. Tiene sus imperfecciones, se nota bastante cuando se quiere hacer un pase tenso por bajo porque da unos botes la pelota y se hace difícil de controlar. Quizás también por eso pasa que haya mucho balón dividido. Muy bien, la pelota entró del área. Bogado se metió. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasó? Cayó, perdió la vertical Elías Sarkis. Quería apoyarse con el central detrás. Justo se le movió Luis Cardoso y allí cayó Sarkis. Mala suerte para él porque lo tenía solo abierto Alejandro Zamudio, que le abre los brazos. Esa era la intención de Sarkis, pero justo fue al piso y no pudo hacer el último toque. Tiro de portería para Recoleta. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes arroba Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. El partido está 0-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. 0-0 el partido en la Fortaleza. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. La pelota por arriba, mal rechazo, viene sobre punto Zuna Romero, puso la pelota para Ferreira, falta, dice Juan Gabriel, tiro libre para Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana por la fecha 4 de la primera B a las 10 de la mañana General Díaz ante Silvio Petirosi y a las 16 Olimpia de Itante, Presidente Ayes. Estamos cruzando minuto 22, repito, esta parte inicial en la Fortaleza 0-0. Acompañar al Albirroja San Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajás. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar
por todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La pelota zona derecha tiene Cardoso. Cardoso pone la pausita. Cardoso dejó para Romero. El balón para Romero. Romero tiene, levanta la cabeza, juega a la derecha. Dejando bien para Juan. Otra vez Núñez. Pelota al fondo, juega su arquero. Le va a pegar lentamente. Ubica la pelota Falcón. Falcón movió sobre punta zurda. Está entregando para Núñez. Otra vez para Falcón. Sale todo lento. Del fondo para el equipo canario. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en Más de Mi Slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota al medio para Romero. Romero tiene otra vez, tiene Recoleta, dejando para el fondo. ¿Qué pasa con Recoleta? Siempre por el fondo la salida, Víctor. Y no encuentra el pase para adelante, por eso retrocede permanentemente. Aquí se complicó Falcón, quiso jugar de vuelta con Juan Núñez. La pelota directamente al lateral. Está teniendo paciencia y está haciendo todo lo posible para no meter ese balón largo y por arriba. Por eso es que finalmente, en vez de avanzar, termina retrocediendo. Y eso nos da la sensación de que el partido es aburrido, porque ninguno de los dos hasta aquí ha tenido una secuencia de pases como para acercarse con claridad al arco rival. Y otro detalle que hace que el partido sea así es que hoy está muy puntilloso Juan Gabriel Benítez. Hasta aquí cortó hasta por los mínimos contactos, 3 amonestados en 15 minutos. No es el modo eliminatorias o Copa Libertadores con el que está cobrando hoy el juez del encuentro. La pelota por el fondo, sale Salazar, movió zona derecha, avanza Meliano. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Gopetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Minuto 24, avanza Meliano. Pelota al costado, cerca del banderín. Saque de costado, pertenece a la vía surada. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado por el saque lateral es Servián. Servián movió rápidamente, juega para Bogado. Bogado con la pelota, puso bien mitad de terreno. Deja la pelota para el fondo, se equivoca, será tiro de portería para Recoleta. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se quita los 25. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota de Ortiz levanta centro, tiro, rechazo de Romero. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros te indica Diego Iván. En la Fortaleza 0-0. Y su seguros Chaco. En la Fortaleza el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. ¿Qué seré? ¿O está mal dicho? No, imposible, me cuesta mucho. Dale, Juancito, vamos, Juan. Si sos socios de Comecipar, concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas de los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central, España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. ¿Cómo ves el partido, Víctor, por ahora? Y por ahora sin ideas, los dos equipos. Ameliano trata de avanzar un poquito más, pero hasta ahora impreciso cuando quiere dar el pase de 3/4 de cancha para adelante. Y como decíamos, Recoleta mucha posesión, pero mucho pase para atrás. Es Romero jugando para Luis Cardoso, Cardoso para Núñez, otra vez con el arquero, y así sucesivamente. Imposible pensar que pueda generar rápidamente una chance de gol con esa secuencia de pases para atrás. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Olimpia, General Caballero a las 5 de la tarde. Y de fondo, Luqueño Libertad en Itagua, 19:30. Ángel Romero titular en Corinthians, que está empatando 1-1 como visitante ante Mirasol por el campeonato brasileño. Muy bien, correcto, saque de costado, punta derecha para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Dirasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 el partido. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de
de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Pruébalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El partido está 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional. Upizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota para el fondo, tira Romero, jugó, se equivocó, pelota sobre la izquierda, cerca el banderín, mal rechazo de Romero, saque de costado para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro Porteño en condición de visitante, se jugó la visera, cancha nacional, ganó finalmente Cerro, 2-0 Guaraní. Ingresa a www.apostar.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976101010. Avanza siempre con Quinton, ya comer, respaldo total. Saque de costado sobre la izquierda para Meliano. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresar rumbos.com.py. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El martes juega Cerro la Copa, visita Cristal. Cerro ganó acá en el torneo doméstico. Le ganó por 2-0 a Guaraní, mientras que Cristal goleó el rival de Cerro, próxima fecha 4-1 al Ayacucho, lo que tiene que ver con el torneo peruano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más blanchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué le pasa, Juan Gabriel? Está muy tarjetero, Víctor, ¿eh? Está tarjetero, está exigente, está que le habla a los jugadores. No le gusta nada el día de hoy a Juan Gabriel Benítez. Está 100% fútbol paraguayo en el arbitraje y no está colaborando nada con el espectáculo. De por sí el partido no es bueno, más aún con tanta pausa que se da por decisiones arbitrales. Por el rival de Guaraní, Independiente, el rojo de Avellaneda, juega contra Independiente de Rivadavia mañana en los playoffs del torneo argentino, y el partido va a arrancar 15:30, recordando que Guaraní cayó frente a Cerro por 2-0. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el Ahorrazo Supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en dermo, 50% en perfumería y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litros te indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Tiro libre para Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Gol. De Recoleta, Héctor López aparece sobre zona derecha, todo arranca en el sector izquierdo en Recoleta, la pelota larga, el centro le queda y se balona. Héctor López define al medio de la portería de Miguel Martínez. Sobre la izquierda todo nace con Ferreira, la devolución a López, a Matías, levantó, no pudo el portero, el rebote, le queda al otro López a Héctor y define por el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza, la visita Recoleta le está ganando a Meliano por 1-0. Monumental. El hombre clave en esta jugada fue Matías López. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente se libera en zona centralizada, recibe el pase, abre a la izquierda e inmediatamente pica al vacío como para que profundicen otra vez con él. Ahí ya queda solo, queda como para meter el centro. Lucas González atropella, en el rebote choca con Miguel Martínez, el arco queda desprotegido y solamente la tuvo que empujar al fondo de la portería Héctor López. Festeja este tanto, se abre el marcador en medio de un partido desordenado, saca provecho Recoleta, que está ganando 1-0 en Villeta. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. Recoleta gana por 1-0.
En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Se recupera lentamente. Hay que ver si continúa el arquero, Víctor Martínez. Es que fue durísimo el choque y se golpeó justo en el muslo, en esa zona sensible que cuesta recuperar después de un impacto fuerte. Aquí no hay falta, me parece que no hay lugar para el reclamo, porque define Lucas González a Chica Martínez y por acción del juego ellos terminan chocando. El arquero queda caído y ya con el arco vacío define Héctor López. Para mi criterio, ni una posibilidad de cobrar falta, el golpe fue duro, por las dudas se mueve Junior Balbuena, el golero suplente de Sportivo Ameliano. Muy bien, sigue la sanidad del arquero ameliano. Héctor López acaba de marcar su primer tanto en primera división. Tiene 19 años, juega en Recoleta desde el 2023. Muy bien, correcto. Será tiro libre. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Doritos, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Un saludo para todos que están sintonizando la radio a través de X. A través de X de Monumental. Más de 4.000 personas conectadas a este partido. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sí, señor. Gana Recoleta por 1-0, Juan. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En Nicey, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Veo dos fallas del fondo de Ameliano en esta situación. Primero, en la zona media, porque hace el pique Matías López y nadie lo sigue como para que él no reciba tan cómodo la pelota. Y después otra vez el mismo jugador se suelta y nadie sale a taponar el centro que mete el propio jugador. Y después ya es apelar a una cuestión fortuita, apelar a que el rival no sea efectivo, porque una vez que queda González frente al arquero, tiene la primera oportunidad, responde Martínez, y después ya era inevitable que caiga la portería, atendiendo que Héctor López quedó solito y con la valla a disposición como para poder definir. Imagino la frustración en la banca de Humberto García, porque era un partido en el cual no había pasado mucho, no había indicios de que Recoleta pase al frente rápidamente y se encuentra con esta situación cuesta arriba, 1-0 abajo sobre 34 del primer tiempo. Sí, señor, cerca de los 35, pelota al medio, repito, Recoleta gana y busca el segundo, cuidado con esta. A ver, González movió, se mete, Ferreira rápido, va a colocar el centro, amagó, se le fue la pelota al arquero, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro aceite, indica Diego Iván. En Recoleta le gana Ameliano por 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota para el fondo, sale Falcón, el portero del Canario. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el portero de elevación Zika Hualga y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red en San Justo Hierros. Golpe de cabeza de Pires, pero finalmente se desvía esa pelota. Diego El Mudo Valdés, saque de costado sobre la izquierda. Sector defensivo, pertenece a Recoleta. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alta pita Juan Gabriel, tiro libre. Epa, cuidado. Clever Ferreira comete falta, Víctor. Así es, el antebrazo a la altura de la nuca de Brian Ferreira. Aquí es falta de Clever. Y si es coherente con su decisión anterior, tiene que amonestar. Para mí no es para tanto, pero por una más leve le sacó amarilla a Lucas Romero. Y esta sí fue con intención hasta de golpear, diría yo, porque pone el antebrazo para marcar presencia y se lo lleva puesto al hombre de Recoleta. No hay tarjeta. Esto es tarjeta realmente. Y esto es más tarjeta que la que recibió Romero. La de Romero fue leve, ni siquiera se da cuenta dónde estaba el jugador porque estaba de espaldas, estira el brazo y lo golpea en el pecho y quitó amarilla. Esta, Clever, va con el brazo adelante, me parece hasta a propósito, lo termina llevando puesto, era de tarjeta, pero bueno, ahí es donde a veces no entendemos por qué a veces sí, por qué a veces no, con un mismo árbitro y encima en un mismo partido. Cosa que vos decís, por ejemplo, Clever Ferreira, y parece que es un jugador brasileño, ¿verdad que sí? Sí, Clever tenés razón, Ferreira, tenés razón. Es así.
Parece un jugador brasileño. Bueno, el partido está 1-0 a favor de Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Si se mantiene este resultado puede ser la primera derrota de Humberto García como técnico de Ameliano. En su debut le había ganado 4-1 a 2 de mayo, luego empató 0-0 con Libertad y en la fecha pasada le ganó por 1-0 a Nacional. Correcto, Darío, pelota al fondo, tiro libre para Ameliano. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con 2 goles de Araujo, Cerro le ganó 2-0 Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota al centro se desvió. Puede empatar o no Ameliano. No pudo. Samudio Cañón. Va el rechazo de Núñez. Pelota al medio. Insiste Ameliano. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroband, mejorando tu calidad de vida. Hay un hombre caído en Ameliano. Creo que es Salazar, Víctor. ¿Es así o no? Es Salazar. Recibió un pisotón pero tarde. Siguió corriendo después de la banca. Más o menos le indicaron que se tire, ya seguía con la posesión Ameliano. No había forma de retroceder hasta la infracción de Salazar. Humberto García está muy activo, Víctor, el técnico. Así es, está enojado, se nota que no le gusta lo que está viendo de su equipo. Y ya la vez pasada no le gustó ante Nacional, solo que ganó, eso disimula un poquito la situación. Hoy no está encontrando la fórmula Ameliano. Creo que vamos a ver otra tarjeta por la jugada contra Víctor Salazar, que insisto, se dejó correr. Y ahora Brian Ferreira es el que recibe la amarilla. Contigo, Juan. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Eribar y maximizalo con los mejores accesorios. Eribar, lo que la fábrica no te dio. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroband, mejorando tu calidad de vida. El partido está 1-0 a favor de Recoleta. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Muy bien, minuto 39. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa? Nada que discutir aquí con la amarilla. Le pisó de lleno. El empeine pleno. En este caso, la taquilla apoyada sobre el empeine pleno. Así que bien ganada la amarilla. Solo que tardó un poquito en cobrar la falta porque, insisto, era ley de ventaja para Emiliano. La pelota centro de Samudio, rechazo largo, cerca del minuto 40, Juan. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. El partido en la Fortaleza. En la Fortaleza el partido está 1-0 a favor de Recoleta. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, de punta a punta. Conoce más en vistori.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En la Fortaleza del Piquisirú. Sí, señores, así Germán, correcto Germán. Cafa, nuestro compañero, pelota para el fondo. Gana Recoleta por 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Mantén tu Sanyang KGM siempre en marcha, con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Con Juan Silva marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros te indica Diego Iván. El Canario gana por 1-0. Y su seguros Chaco. ¿Cuántos puntos va sumando si se mantiene así Recoleta en la tabla, Darío? Puntaje casi, no perfecto, pero está por encima de la media Recoleta, ¿es así o no? Con este resultado llega a 24 puntos, alcanza a Trinidense. Está sexto con este resultado Recoleta. Por eso justito está en el medio, pelota por el fondo, sale la vía azulada. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. La pelota al fondo, vamos a ver, golpe de cabeza, marca Baez, pelota suavecita sobre mitad del terreno. La va buscando Bogado, tiene Bogado para Ameliano, pone la paucita Bogado. Bogado movió, soltó el pase bueno. Entregó para Iván, se mete Valdés, la pelota de Iván. La viene buscando Iván. A ver, amagó, bailoteó, puso de diagonal, juega bien, está el empate o no. Remate de Sarkis y el arquero Falcón.
Falcón desvió el tiro de esquina, Víctor. Qué tapadón de Gonzalo Falcón, porque era el último recurso que le quedaba, posicionar de esa manera el cuerpo y lograr evitar que Sarkis defina al segundo palo. Encima apuntó bien Sarkis, cara interna del botín izquierdo, buscando pegadita al palo esa pelota. Gran tapada de Falcón. Todo se inicia, y no quiero dejar de reconocer una gran jugada de Iván Valdés, que elude para un lado, da el pase solito para Sarkis, que estaba en esa posición. Se lo perdió a Emiliano, pero hay un gran responsable que es Gonzalo Falcón. La pelota sobre la derecha, otra vez Emiliano ataca buscando el empate, golpe de cabeza, no, y otra vez magnífico, tremendo. Tremendo lo de Falcón, saca la pelota de gol Víctor Villalba. Dos seguidas, dos grandes intervenciones que hacen que Recoleta siga al frente, porque cabeceó prácticamente abajo del arco el Mudo Valdés y estando sobre la raya pone la mano fuerte, la mano derecha Falcón, otra vez le quita el grito de gol a Emiliano. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El centro largo, el cabezazo de Romero, juega sobre la izquierda, ataca a Emiliano, quiere empatar a Emiliano. A ver, retire Zamudio. Zamudio jugó por el fondo, baja bien, está dejando para el jugador Servién, levantó zona derecha, la pelota en esa zona del campo de juego. Está amagando, se mete bien en esa zona Clever Ferreira. Epa, cuidado. Lo toca, cae Clever, no pasó nada. Balón sobre la izquierda, tiene Recoleta, sale del fondo. Recoleta estaría volviendo a ganar después de 2 derrotas y un empate. Había caído 3-0 ante Guaraní, 3-1 ante Cerro Porteño y 1-1 el empate con Nacional. Correcto, Darío, cerca del minuto 44 en la etapa final de este primer tiempo. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Recoleta gana por 1-0. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Recor Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recor Electric Saiga. Con Arturo, con Ricardo, con Germán Tingler, la victoria de Cerro le ganó de visitante 2-0 Guaraní. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortevip deja su sello en cada corte. Chortevip, sponsor oficial del Albirroja. Campeones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Señoras y señores, tiro de portería corresponde a Emiliano de a poquito. Llega en la parte final de este primer tiempo, cerca al minuto 45. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera calidad Papasa. Se quitan los 45. Acompañar a las Albirroja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega de 300.000 guaraníes y ya viajas. Y llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ya termina, Víctor, la primera parte. Así es, pero mejoró Emiliano. Tuvo 2 situaciones seguidas. Está rondando la portería rival. Dirá Humberto García, justo que el equipo levanta, se está terminando el primer tiempo. Eso sí, se despertó un poquito tarde el Sportivo Emiliano en esta primera parte del encuentro. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro aceite indica Diego Iván. Recoleta gana 1-0. Y su seguros Chaco. El gol de Recoleta lo hizo Héctor López. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmc.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Marcamos, no, perdón, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 4 minutos más a este primer tiempo, Víctor. Así es, hasta el minuto 49. Muy bien, la pelota sobre la derecha, avanza Recoleta y peligro tiene González, levantó, tiró, marca Baez, pelota sobre la izquierda. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Estamos con 4.400 personas conectadas a través de X, a través de Monumental
4.400 personas. Muchísimas gracias por esa gran sintonía. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Esto es fútbol a lo grande a través de Monumental. La pelota por el fondo. Recoleta gana por 1-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Se termina la primera parte. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados, TBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Golpe de cabeza, pelota al fondo tiene Juan. La pelota viene buscando esa pelota Diego. El mudo vale de Coso Besita. Pelota para Abogado. Abogado clavó. Esa pelota está entregando a la zona izquierda. A ver, lo tiene Servián. Servián de zurda mandó tiro. Pelota por elevación. Vino la marca en esa zona de Iván. Pelota se fue Ferreira finalmente. Insiste Clever, movió, jugó, soltó. Jugó para Abogado, le puede pegar a la pelota. Giovanni pone la pausita. Gira con ese balón, sale Ameliano. A ver qué hace Abogado, juega para Clever. La pelota de Ferreira levantó, lo hace rebotar a Ferreira. Saque de costado para Ameliano. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electroparencia. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas de los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Termina primer tiempo, Juan. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Tambaré, Capiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Garapeguá y Pilar. Unisal. La pelota para el fondo largo, el fondo será tiro de portería para la Basurada. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional Lupiza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ya se viene el comentario entre el tiempo de Víctor. Pelota larga cerca del banderín. Saque de costado para Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ya termina primer tiempo. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota dentro del área, va el rechazo. Viene buscando esa pelota. Romero dejó su mesita. Pelota al fondo. A ver, viene buscando Servián. Pone su arquero. La pelota para el fondo. Mucho más atrás para Martínez. Le va a pegar Miguel. Le pegó, tiró. Señores, hasta acá, dijo el árbitro. Termina primer tiempo. Hasta acá, indicó Juan Gabriel. Recoleta la visita. Le gana Meliano por 1-0 la Fortaleza. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasgar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. En un partido con mucho desorden, pocas situaciones claras, el que está sacando provecho es Recoleta. Sobre el final se empezó a animar a Meliano, pero antes de eso el partido estaba estancado, era poco probable que tengamos situaciones permanentes frente a las porterías y en la que aprovechó un jugador para desprenderse del resto. Me refiero a Matías López, con lo que describíamos durante el partido. Primero en la mitad de la cancha se mostró, fue opción de pase, después picó al vacío, metió al centro, gol de Recoleta en el rebote que quedó en los pies de Héctor López. Pero después no pasó mucho, después fue un partido de pelota dividida, corte aquí, corte allá, situaciones de tarjeta, 4 amonestados. Uno piensa, 4 amonestados en 45 minutos, ¿se pegaron de lo lindo o fue un partido con muchas disputas? No, nada que ver, en realidad el partido no levantó ritmo, pero el árbitro estuvo bastante puntilloso y bastante exagerado a mi criterio en algunas determinaciones. Recoleta está aprovechando, así como decíamos, hizo lo más importante que es el gol, está ganando y con esa ventaja va a trabajar probablemente de otra manera el segundo tiempo. Sin sobresaltos defensivos,
hasta los 40 más o menos. Ahí tuvo las dos más importantes el Sportivo Ameliano. Después un partido que lo fue llevando bien en el fondo, el cuadro hoy vestido de negro con los experimentados Piri, Luis Cardoso, Juan Núñez y Blas Medina, que hoy está jugando de lateral derecho. Hasta incluso diría yo que ni Alejandro Silva hoy tuvo la necesidad de participar tanto como en otros partidos, porque él se sabe es el jugador que maneja los tiempos, el que le da jerarquía con su toque de distinción a la mitad de cancha de Recoleta, y hoy tampoco tocó mucho, no pesó su juego prácticamente, porque hablo de un partido en el cual casi no se ha percibido claridad. Del lado ameliano, una pieza siento que le falta, y ahí no es que lo ataque a Servián, porque hasta tengo que entender que está jugando incómodo, su posición natural es de mitad de cancha para adelante, por lo menos es lo que lo vimos jugar en primera división. Hoy ante la necesidad, porque no está Martinich, no está Pablo Aranda, que la vez pasada fue expulsado entrando a jugar en ese lugar, recurre Humberto García a la presencia de Servián, pero lo noté incómodo, casi sin, ¿cómo decirlo? Sin esa situación de pasar como opción siendo lateral izquierdo para atacar. Se nota que su objetivo principal está en que no le gane la espalda por ese lado, y probablemente el temor a fallar adelante hace que se quede sin cruzar la mitad de cancha. Y ahí es donde digo que siento que le falta una pieza, porque Luis Ortiz muchas veces ha sido picante por fuera, pero también ayudado por el lateral, porque a veces da la sensación y juega con eso para confundir al lateral derecho rival, juega con esa posibilidad de pasarle la pelota en profundidad a quien lo acompañe, y hoy tiene uno menos porque Servián prácticamente no pasa, y es tratar de encarar o jugar para atrás en el caso de Ortiz, y no se ha sentido ese juego ofensivo del escurridizo volante por fuera que tiene el Sportivo Ameliano. Las situaciones más importantes fueron con pelotas aéreas de Ameliano, en una que empujó Elías Sarkis, quiso empujarla con el pecho medio incómodo, salvó sobre la línea Falcón, y otra sí de situación de juego individual con Iván Valdés encarando, pase para Sarkis, postura para definir al segundo palo bien pegada al poste, atajó bastante bien Gonzalo Falcón. Fue una gran intervención del golero uruguayo que evitó que llegue el empate del Sportivo Ameliano. Posibilidades de cambio mirando las bancas, me parece que en algún momento Humberto García, si esto no mejora, va a recurrir al juego directo. Allí tiene a Will, a Barja como opciones para jugar pelota aérea, o Aarón Páez también, que tiene una buena estatura, si es que recurre a esa posibilidad en algún momento, o si no, si va a seguir intentando por los costados, que hoy no pesaron, dicho sea de paso, Sergio Fretes podría ser una alternativa interesante para Humberto García. Recoleta creo que no tiene necesidad de cambiar, necesita un poco más de juego ofensivo probablemente, pero mientras esté ganando 1-0 y no se complica atrás, lo ofensivo probablemente pasará a segundo plano. Tenemos que recordar el gol de Héctor López. La única emoción del partido, no pasaba absolutamente nada en los 29 minutos previos, hasta que llegó esta situación. Costado izquierdo, centro de Matías López, Lucas González empuja, choca con Miguel Martínez, arco desprotegido. Héctor López la toca con derecha y pasa a gritar el 1-0 de Recoleta, que así lo narraba Diego Iván Rubín para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Levanta el gol. Recoleta, Héctor López aparece sobre zona derecha, todo arranca en el sector izquierdo en Recoleta, la pelota larga, el centro le queda y se balona. Héctor López define al medio de la portería de Miguel Martínez. Sobre la izquierda todo nace con Ferreira, la devolución a López, a Matías, levantó, no pudo el portero, el rebote, le queda al otro López a Héctor y define por el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza, la visita Recoleta le está ganando a Ameliano por 1-0. Así el tanto que de momento le está dando los 3 puntos a Recoleta en su visita a Villeta. Sobre el arbitraje, y la verdad que no me gustó tanto lo de Juan Gabriel Benítez, porque en un momento cortó mucho las acciones, quitó varias tarjetas, no es el mismo nivel de arbitraje que vemos cuando él
u otros compatriotas salen a cobrar en Libertadores o eliminatorias. A mí me gustaría que eso mismo se traslade al torneo paraguayo, porque eso colaboraría propiamente con el espectáculo. De por sí era un partido no bueno y eso hacía que se frene mucho más el ritmo en estos primeros 45 minutos en la ciudad de Villeta. Quedó pendiente escuchar lo de Francisco Arce, así que es un buen momento como para escuchar a Chiqui en el trabajo de Germán Tilner. Decepcionante presentación de Guaraní, que me parece se baja definitivamente de la lucha por el título tras perder hoy oficiando de local en cancha de Nacional 2-0 ante Cerro Porteño. Así que vamos a escuchar a Francisco Arce, técnico de Guaraní, en la conferencia post partido en Barrio Obrero, y luego venimos para el segundo tiempo del partido, en el cual Recoleta está ganando 1-0 parcialmente ante Ameliano. Lo escuchamos a Chiqui. Sorprendido no, yo creo que pagamos el precio del partido en la altura. Hablamos mucho sobre eso post partido, los días siguientes, que fueron pocos, para intentar evitar, hicimos de todo para evitar ese efecto rebote. Los primeros 30 minutos realmente estuvimos muy condicionados, muy bajos en las reacciones, en la parte física del cansancio en sí, y solo creo que entramos en partido a partir de, lastimosamente, los 2 goles de ellos, que se aprovecharon muy bien esos momentos, que encontraron espacio y nosotros no conseguíamos estar al mismo nivel de siempre. Profe, sin duda, así como está diciendo, el tema de que pasó factura varios partidos seguidos, el tema de altura en lo último. ¿Cómo está el tema de Martín Rodríguez, que fue realmente una sorpresa para nosotros porque estaba calentando, luego ya salía Marcos Jiménez titular, y Dani Pérez, que también en un momento del partido salió, creo que por una lesión también, profe? ¿Cómo están ellos? Especialmente lo de Martín, si podría llegar o no según su experiencia. Pienso que lo de Martín es más probable, porque justamente para no que ocurra algo peor o más grave, lo paramos y arrancamos con Marcos. Lo de Dani me parece que sí es más preocupante, puede llegar a ser una lesión y capaz lo deje fuera del partido del jueves. Y yo creo que veníamos muy bien con administrando los días, los tiempos, las formas de juego para todos los partidos con la seguidilla, con muy pocos lesionados. Lo de Luis, gracias a Dios, Martínez no fue muy grave y seguramente en una semana o 10 días más lo vamos a tener de vuelta. Y ahora nos queda recuperar, reposar, descansar y poner al mejor equipo el jueves. ¿Cuál fue el motivo por qué usted lo puso a Bruno Villatares desde el inicio, y cuál cree usted que fue el motivo principal de su salida tan temprana en este partido? Lo pusimos porque él juega en la misma posición que Luis Martínez, y Luis Martínez se lesionó y era una de las opciones a utilizar, como ya habíamos hecho en el partido anterior en Potosí, y lo cambiamos porque lo vimos muy sentido, muy afectado en la parte física. Hasta hablamos con él después en el entretiempo si había sentido algún síntoma diferente. Obviamente a él se le notó más, pero casi todo el equipo, así como dije en la primera respuesta, estuvo así los primeros 25 o 30 minutos. Y lo malo fue que Cerro nos golpeó ahí en ese momento. Después no pudimos encontrar la forma de descontar para llegar cerca de igualar el marcador. Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Y cómo notó al plantel, al equipo en sí en el vestuario post partido? Porque, por ejemplo, en el sector preferencial, antes que reprobaciones, escuchamos, por ejemplo, aplausos de aprobación, bien muchachos, entre comillas, entre otras cosas. Pero internamente, ¿cómo notó reciencito hace minutos después del partido, profe? Cansados, muy cansados. Porque fuimos a buscar igual y tuvimos acercamientos, no tantas chances. Ellos se cerraron bien, defendieron bien. Cambiamos a lo que más estaban afectados en ese sentido. Imagino que la gente se habrá dado cuenta del esfuerzo que hizo el equipo, por eso es lo que decís. No teníamos otra alternativa porque era medio loco cambiar a todos o cambiar a muchos para jugar un partido como el de hoy. Ya teniendo más días para el siguiente partido, para recuperar, que es el que vamos a jugar por Sudamericana. Perdimos lastimosamente, podía haber sido peor en el sentido de
Ya nos preocupamos en algún momento en la parte física de alguna lesión extra por el esfuerzo que estaban haciendo. Perdimos a uno posiblemente con esta cuestión de Dani, pero vamos a buscar hacer de todo para recuperarnos, que es lo que más nos va a ocupar a partir de ahora para llegar con fuerza a buscar la clasificación el jueves. En esa protesta por la expulsión del técnico rival, ¿cuáles fueron de repente las recriminaciones en cuanto al técnico rival? ¿Te parece que de repente hubo mucha concesión en relación a la permisividad de que cruzara el medio campo y no bordeara el campo de juego? Y está mal eso, me parece, ¿verdad? Porque al final se pasan la pelota el cuarto con el línea, con el oficial del partido. Normalmente que salga por el costado, ¿verdad? Al final quemó más tiempo, qué sé yo, lo que fuera. Pero solo eso, le reclamamos solo eso. Francisco, ¿cómo estás? Por aquí Andrés Noguera para RCC. ¿Crees que esos 2 goles rápidos de Cerro Porteño antes de los 20 minutos cambió los planes que tenía usted de este partido? Y bueno, y la reacción también que tuvo el equipo en un partido clave que era este, no solo por el rival, sino también por la instancia en la que está peleando Guaraní por el título. Sinceramente, desde nuestro lugar, yo me preocupé más por la salud de los muchachos porque rápido nos dimos cuenta. Esperábamos que eso pudiera ocurrir, por ejemplo, después de un sobreesfuerzo al final del partido, pero entramos totalmente en groggy, ¿verdad? Medio sonsos así en los movimientos y ellos aprovecharon muy bien. No era normal, no es parte de un mal rendimiento y sí de parece que un ahogo prácticamente colectivo, y por eso consultamos mucho qué efectos secundarios tuvo en pierna, en pecho, cabeza y demás, que a veces uno siente después de bajar. Así lo pasa también a lo de la altura, que cuando bajan y después suben a jugar, pero no teníamos opción a no poner lo que pensábamos. Revisamos obviamente mucho dentro de lo que tenemos en el club para poder, consultando, hablando y buscando sinceridad por parte de los jugadores para poner al mejor equipo. Y perdimos, pero perdimos intentando al menos con rebeldía buscar descontar y llegar al empate, pero nos ganaron bien porque hicieron su trabajo. La gente fresca que ellos pusieron, creo que se comportaron bien en ese sentido y aprovecharon los espacios que dimos nosotros. Así escuchábamos el análisis de Francisco Arce, el técnico de Guaraní, tras la derrota del Legendario en cancha de Nacional. Esperando el retorno de los protagonistas, tenemos un minuto para ir hasta Darío Colmán, Juan Silva, y ya se viene el segundo tiempo en Villeta, está ganando Recoleta 1-0. Les recordamos cómo se va a disputar la semana copera con los equipos paraguayos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Por la Libertadores, el martes 21:30, Sporting Cristal va a recibir a Cerro Porteño con arbitraje de Facundo Tello. El miércoles a las 19, Peñarol recibe a Olimpia con arbitraje de Wilmar Roldán. Y también el miércoles 21:30, Sao Paulo será local ante el Guma, ante Libertad, con arbitraje de Carlos Bentancur. Esto por la Copa Libertadores. Correcto, muy bien, gracias Darío. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, veremos si hay cambios o no para este segundo tiempo. Juan Gabriel va a autorizar, recordando que Recoleta está ganando el partido Ameliano por 1-0, Juan. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Esperando la orden del cuarto árbitro. Ahí está el árbitro Juan Gabriel Benítez. Señoras y señores, arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. Veremos el cambio en este segundo tiempo, Víctor. De movida me parece que no. Por lo menos en este arranque están los mismos protagonistas. Sí tiene que haber un cambio de actitud, principalmente de Ameliano. Y espero un poquito más de juego, un segundo tiempo más vistoso con respecto a la primera parte. Muy bien, la pelota larga por arriba, por elevación, golpe de cabeza, la pelota para el fondo, viene buscando en esa zona Cardoso, dejó suavecita, marca, tirando Servién para Ameliano, arriba sobre mitad del terreno, va por el piso, cae mal Juan Núñez, el árbitro ahora tiene que parar el juego, Víctor. Chocaron después del salto, pasa que Elías Sarki saltó primero, no llegó a la pelota y prácticamente se trepó encima
Juan Núñez. Y Juan Núñez termina cayendo por esa situación. Primero golpeando a Sarkis y después golpeándose mal en el impacto contra el césped. Esto se le llama el famoso caballito. Y sí, exactamente. ¿Verdad? Pero es un caballito accidental porque Sarkis no quiso hacer eso, sino que al moverlo el jugador de Recoleta para atrás, lo termina llevando por encima al jugador de Recoleta. Por eso bien que no se haya sancionado falta, sino un choque por acción del juego. Muy bien, señoras y señores, el fútbol está demorado por ahora en la Fortaleza. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Isidro Pita volvió a marcar para Bragantino sobre la hora, esta vez para el empate 1-1 como visitante ante Gremio. Bueno, hay que ver, ahí está la asistencia, la sanidad, que Juan Núñez es enorme, enorme Juan Núñez, ahí está el que pitando a poquito, se recupera. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. Llévate ya la Motomami de Bristol, más planchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Olimpia General Caballero a las 5 de la tarde. Arbitraje de David Ojeda, Alvaro, Ulises Meneses y de fondo Luqueño Libertad. Si Libertad le gana a Luqueño, va sumando muchos puntos más, sacando más distancia a Guaraní. En Itagua 19:30, Carlos Paul Benítez el árbitro. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Islasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerca el banderín, saque de costado a la derecha, pertenece a Emiliano. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota dentro del área. Golpe de cabeza. No pudo Zamudio. Va la marca. Tiene Piris. Pelota al medio. Insiste. Ameliano quiere empatar el partido. El balón por el medio. Le puede pegar Servián. A ver, Servián se posicionó. Le pegó. Fuerte disparo. Víctor Villalba. Primer intento de Servián en el partido y debe ser una de las pocas veces que pasó la línea de la mitad de cancha. Se nota que Humberto le habló en el vestuario como para no sacarlo y que se anime a pasar un poquito más. Buen intento, la pelota a cualquier parte, pero algo distinto de parte de Alex Servián como para poder seguir en el partido y empezar a ser una opción ofensiva, ya que Emiliano lo necesita. La pelota al medio para Ortiz, está dejando bien pelota sobre zona izquierda para Iván Valdés otra vez para Ortiz, el chiquitín, va al buscapié, la marca de Núñez, pelota en la zona derecha, viene buscando a Luis Cardoso, levantó Luis, pelota en el aire, va para el fondo, vino el rebote bien del jugador Clever Ferreira, entregó, movió para Abogado, toca la vía azulada esa pelota. En el Ahorrazo compra más y pega menos, productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señoras y señores, saque de costado sobre la derecha. Vamos a ver qué dice el juez. Pertenece finalmente para Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A ver, se mete Iván Valdés, pisó la pelota, levanta la cabeza que entregó sobre la zurda. Andar tiene bien Ortiz, levantó el centro, golpe de cabeza, rechazo de Luca. Viene buscando por el medio. Y está corriendo Ferreira, se manda arriba para el Canario, puso bien el balón por mitad de terreno para González. Viene buscando su pelota Luca González. No vio sobre la izquierda. A ver, insiste bien, cuidado con esta. Puede empatar o no, ¿qué digo? Puede pasar a ganar, marcando la diferencia Recoleta, ¿no? A ver, insiste, Alejandro Silva jugó, dejó para González, Alejandro se metió, cayó. ¿Qué pasó, Víctor, con Alejandro Silva? Y quiso llevarse la pelota Alejandro Silva ante la presencia de Víctor Salazar. Se impuso el hombre de Ameliano Salazar y cayó Alejandro Silva. Cayó porque en realidad se dio un forcejeo por la pelota, no precisamente porque hubo falta. Fue un buen intento de Recoleta que lo borró, en este caso Salazar, evitando que llegue Silva. A ver, remata el arco de Iván, qué golazo, gol. Sportivo Emiliano, Iván Valdés se metió dentro del área, excelente el disparo de Iván Valdés, la pelota al poste izquierdo y adentro, empató nomás, en la Fortaleza empata Iván
Iván Valdés. Todo arranca con el chiquitín Ortiz. Todo arrancó con el chiquitito Ortiz que se metió con fuerza. La asistencia de Sarki. Puño adentro, qué excelente el disparo. Él es zurdo, pero con la derecha. Qué bien le pegó Iván. Y empató nomás la vía azulada. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza. Ameliano 1, Recoleta 1. Monumental. Y esto era necesario en Ameliano, que aparezca más Luis Ortiz, porque su presencia y su velocidad estiran la marca de 3 jugadores y ahí se desacomoda Recoleta. Pase al medio, Sarki de espalda, toca a la altura de la media luna, no había nadie de Recoleta en esa zona, por eso con absoluta libertad. Cómodo define Iván Valdés. Palo y adentro lo deja parado a Falcón. Linda ejecución, lindo gol y buen arranque de segundo tiempo. Lo empata Ameliano. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 en la Fortaleza. En mayo, comprando 4 cubiertas Kumo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium Kumo Tire. Mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido. Aprovecha la promo de Lice Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. La pelota al centro, rechazo. Pelota sobre puntos, 1 San Ameliano del fondo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata en Peña. Mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Ahora parece que quieren jugar al fútbol, Víctor. Ahora sí me gusta el partido porque evolucionó Ameliano y aparte la motivación del gol lo llevará a eso. Y porque Recoleta inmediatamente después del tanto de Valdés tuvo una clarísima. Brian Ferreira definió mal o fue generoso más de la cuenta. Quiso hacer un pase al medio cuando claramente podía disparar de forma directa a la portería. Va ganando vivacidad el partido, eso hace bien, así que resultado incierto en Villeta. La pelota para Sarki, levanta el centro, tiro Sarki, seguro Falcón. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. 1-1 la Fortaleza. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. 1-1 en la Fortaleza. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Nicey cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. La pelota larga para el fondo. 1-1 en la Fortaleza. Con este tanto Iván Valdés llega a 3 tantos en este campeonato de apertura. Iguala a Luis Ortiz y a Cristiano Campos como máximos anotadores de Ameliano en el campeonato. Correcto, Darío, le pegó Ferreira cerca del pote, izquierdo, tiro de portería. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro, Ñembé. Vintas al 0983-309-813. Rete San Justo, hierro. Repito, ahora tenemos en X, a través de Monumental X, Twitter, 5.147 personas conectadas. 5.147 personas conectadas. Muchísimas gracias por esa inmensa sintonía. Esto es Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro santo indica Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguros Chaco. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Olimpia, General Caballero a las 5 de la tarde y de fondo Sportivo Luqueño Libertad en Itagua, 19:30. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la intermedia mañana, Pastoreo, Encarnación, 10 de la mañana, mismo horario. En la intermedia, Deportivo Santaní, Fernando de la Mora, 10 de la mañana. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo ves el partido por ahora, Víctor? Y
Y ahora Ameliano comienza a tener la posesión, trata de ser el equipo con paciencia para jugar y elaborar desde el fondo las acciones. Recoleta quedó algo aturdido por el gol recibido, totalmente inesperado lo que sucedió en ese movimiento en el cual termina con el gol de Iván Valdés. Ahora, como se diría, hay viento favorable para Ameliano, solo que ya el primer tiempo nos ha demostrado que sin hacer mucho, Recoleta se puso al frente. Muy bien, saque de costado para Ameliano sobre la izquierda. Inerimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Inerimar, lo que la fábrica no te dio. En la americana, buscas hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263. O escribinos al 0984444037. Unite a la generación Pro, Made in Americana. La pelota por el fondo, sale Falcón lentamente. Falcón va saliendo para Deportivo Recoleta. Falcón levanta el brazo izquierdo. Métete arriba, le dice el compañero. Va a colocar o no la pelota larga al fondo. Así lo hace. La pelota para el fondo, viene buscando esa pelota. Abogado paró, levantó la cabeza, dejó sobre la izquierda. Entregó para Zamudio, coloca bien pelota al medio. Juega bien para el Mudo Valdés. Entregó sobre punta zurda, toca bien la azulada. Repito, buscando el segundo, se mete. Viene en esa zona el chiquitín Ortiz. Ortiz tiene la pelota, juega, entregó para el Mudo. Le va a pegar Valdés, colocó, levantó, juega al medio, no pudo Iván. La pelota dentro del área. Insiste, no pudo Zamudio. Marca Núñez para Recoleta. Y la suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volver alto millonarios NTC por Emoy. Y la potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. La pelota para Ameliano, el chiquitín movió, entregó para Iván. Le puede pegar o no, le pegó, buscó para un rebote, pelota sobre la izquierda, avanza la vía azulada. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victory, tecnología en lubricación. Y esta no me pareció falta realmente. Lo impresionó bien Alex Servián porque él sabía que ya no llegaba la pelota, que iba a perder en el cuerpo a cuerpo. Y le hace el gesto Brian Ferreira de cómo fue a la cobertura. Cayó, dio un par de vueltas Servián, lo convenció a Juan Gabriel Benítez. Sí debo decir que el hecho de que Servián comience a pasar más hace que mejore el rendimiento de Ameliano, porque a Ortiz le da otra chance y eso arrastra muchas veces a jugadores de Recoleta que tratan de defender. Es decir, Ortiz cuando encara tiene una posibilidad de jugar con su lateral y eso distrae a los defensores rivales. A través de esa jugada está haciéndose peligroso Ameliano en este segundo tiempo. A ver, pelota al tiro libre de Abogado, pelota en el aire, el cabezazo defensivo cerca de los 14. Subí una foto, un video en @Fasi_PY. Fasi busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota sobre costado izquierdo, va buscando esa pelota el chiquitín Ortiz. Viene amagando Ortiz, pelota la marca de Cardoso, era Medina. Pelota al costado, es lateral y pertenece a Ameliano. Mañana por la fecha 4 de la primera vez, Sportivo Olimpeño de 3 de noviembre y Sportivo Iteño ante Fulgencio y Yegros en mismo horario, 16 horas. Y la pelota a mitad del terreno, viene buscando al Mudo Valdés, le va a pegar Valdés, amaga Diego Valdés, levanta un tiro, juega bien, pelota larga, marca Núñez, pelota a mitad del terreno. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki, Gilio, Sanyanga GM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios de tus compras desde 50.000 guaraníes. Generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Saque de costado sobre el sector izquierdo, pertenece a Ameliano. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cerro le ganó de visita a Guaraní 2-0. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite indica Diego Iván. En la Fortaleza, 1-1. Y su seguros Chaco. Tiro libre, pita Juan Gabriel. Tiro libre para el Canario. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Chile, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. La pelota sobre punta derecha, saque de costado, pertenece a Ameliano. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica, así como la albirroja deja todo en la cancha.
cancha. Chortipip deja su sello en cada corte. Chortipip, sponsor oficial del Albirroja. Este martes por Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Lima. Cristal será local ante Cerro 21:30. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras A reconocidas. ver, Iván, segundo Iván. Tapó el arquero, Víctor. Tapó el arquero, remate de Iván. Otra buena tapada de Gonzalo Falcón, la tercera que le podemos contar en este partido. Achicó bien y lo dejó prácticamente sin opciones de poner la pelota donde quería Iván Valdés. Al final, como lo tenía muy encima el arquero, da la sensación que el remate le salió débil y se salvó Recoleta. Mucho mejor a esta altura Ameliano, es el que está más cerca de lastimar por segunda vez en el encuentro. El partido está 1-1. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Popasa. Señoras y señores, tiro libre corresponde a Ameliano. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Bogado? Giovanni Bogado. Muy bien, le va a pegar Bogado y si viene el segundo de Humberto García, pelota en el aire, el rechazo sale por el medio Recoleta. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Filasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Imágenes Humberto García. Se acaloró Humberto García porque en el primer tiempo estaba con abrigo, ahora ya se quitó la campera. Está con todo Humberto, tratando de que su equipo lo dé vuelta. Insisto, lo veo mejor a Ameliano. Si me preguntan quién te parece que está más cerca de convertir el segundo, lo doy categóricamente a Ameliano, pero bueno, es fútbol. Amonestado Alejandro Silva, otro más que sumamos a la lista. Epa, cuidado, Víctor. ¿Qué pasa, Víctor? Se ensució el partido, Víctor. Pasa que lo tocó de atrás a Iván Valdés y me parece que el reclamo de los jugadores de Ameliano es que una vez que estaba en el piso, lo volvió a tocar Alejandro Silva. Para mí la amarilla es correcta, hasta ahí da la situación, pero quedaron muy enojados los jugadores del equipo de la B Azulada. ¿Será que dijo algo? La verdad me parece una falta normal para que vayan a pechearlo y a recriminarle hasta ese punto. Le pegó una patada a la altura del muslo, más o menos, hacia atrás. Pero no es para tanto, hasta amarilla, hasta ahí da el tema. Bueno, Racing quedó fuera. Platense le ganó a Racing, quedó fuera en los playoffs. Darío. Sí, señor, en Racing ingresó en la segunda etapa, minuto 20, Richard Sánchez, pero no fue suficiente para la Academia, que cayó ante Platense por 1-0. En Platense fue titular Ronaldo Martínez y el gol de Platense lo marcó un viejo conocido de nuestro fútbol, Nicolás Orsini, el ex deportivo luqueño. Exactamente, sí, correcto. Dale, Juan. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Muy bien, señoras y señores, en la Fortaleza 1-1 está el partido. Acompañado al Albirroja São Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para el 0 kilómetro. Tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Por ahora se normalizó todo. Tranquilo, dice Juan Gabriel. Es que el propio árbitro, Víctor, realmente lleva esta circunstancia, ¿verdad? Que sí, pero esta amarilla sí, aquí se justifica. De las 5 que quitó, 2 podemos discutir en esta claramente. Igual me parece que el enojo de Ameliano fue porque le pega una patada sabiendo que no iba a llegar a la pelota. Le pega en la cara posterior del muslo y la pelota estaba a otro lado. Creo que ese es el enojo, pero tampoco es como para ir a pechearlo, a recriminarle. No era una jugada de roja para volverse loco del lado de Ameliano. Cerquita del minuto 20. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Con Juan, ahora marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro secto indica Diego Iván. 1-1 en la Fortaleza. Y su seguros Chaco. En la visera, Arseñorico, Cerro le ganó 2-0 a Guaraní. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega Avanza, nuestro... espérame, Juan el Chiquitín. Sí, Juan, completamos.
Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Intergigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Víctor. Qué mal momento para resbalarse, porque justito cuando él tenía la prioridad sobre la pelota y meter el centro con zurda, pierde el equilibrio Luis Ortiz y ahí le da tiempo de reaccionar al hombre de Recoleta y la quita al córner. Le va a pegar Bogado Giovanni, tiro de esquina, se demora la ejecución. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sarizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. La pelota para Bogado, tiene Bogado, pone una pausita, Bogado ganó, jugó, entregó para Zamudio, va al Moscapié, marca Núñez, pelota a la derecha. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Señoras y señores, 1-1 está el partido. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Acá el árbitro pita, falta Juan Gabriel. ¿Hay tarjeta o no, Víctor, acá? Y otra amarilla que vuela por los aires, va a ser la sexta para Francisco Báez. No, finalmente, pensé que sacaba la tarjeta. Ya hasta me confundió el gesto. No, Francisco Báez. Ah, sí, Francisco está molestado. Por eso. Tenés razón, sí. Y creo que le perdona porque tenía que ser expulsado si era segunda amarilla. Esta fue más fuerte que algunas que hemos visto con tarjeta en este partido. Lindo estadio en la Fortaleza, Víctor. Lindo estadio en la estructura. Me parece que tiene que mejorar los accesos y tiene que mejorar el campo de juego. Porque salta mucho la pelota. Es difícil jugar por bajo en Villeta. Ahora, y los accesos. Eso sí, lo principal. Los accesos son bastante de interior profundo, con todo respeto que se merece la gente del interior. Para tan linda estructura hay que mejorar un poquito más en los alrededores. Sí, señor, pelota al fondo, Sala Meliano con Ortiz. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capieste, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Urizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Ese nombre, la Fortaleza, con el nombre que está al lado, que no me sale, con todo respeto, no es porque no quiera decirlo, no me sale. Ese no es el nombre definitivo. Y es el que hasta ahora se mantiene, sí. Definitivo no, pero tiene que haber asamblea para que se apruebe. Tiene que postular a alguien primeramente un nombre, uno de los socios, y ahí llevarlo a votación en comisión directiva y asamblea. Lo mejor pero que por tiene ahora que no hay nada. Es que deje la Fortaleza, de Villeta en todo caso. Y sí, ¿verdad? Es bien, una Fortaleza sí, de Villeta. ¿Verdad que sí? En Villeta tenés la Fortaleza. No, el nombre tampoco me desagrada. Ahí hay cambio de camiseta para Héctor López. Estamos con sí, Víctor, estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Wilfrido Báez, el que va a ingresar, camiseta número 17 y se retira el número 20, Alejandro Silva. Probó la resistencia de la camiseta Mudo Valdés y no resistió la remera de Héctor López, la rompió toda de arriba abajo prácticamente la remera del jugador de Recoleta, que va a tener que cambiarse la casaca después de esta situación. Sí, señor, Wilfrido Báez en el campo de juego. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales y la nutrición de las plantas son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Cerquita de los 25. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer. Respaldo total. Desde los Villidos de Álamo Cementos a cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. La pelota para el fondo, va saliendo en esa zona, viene buscando Báez, levantó, tiró, fue Clever Ferreira, finalmente golpe de cabeza, pelota a la derecha. A ver, movió la salida al Canario, corrió, va buscando Báez, lentamente Báez, juega su arquero Falcón. ¿Qué digo, Martínez? Martínez le pegó, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Es un
cambio ofensivo el que metió Jorge González, porque Alejandro Silva, si bien es cierto, no es que marca rígidamente, pero se para mejor al lado del volante central Lucas Romero. Ahora prescinde de Ale Silva, juega con Wilfrido Báez y pasa a tener interiores. Matías López, Wilfrido Báez, los dos interiores, queda prácticamente solo en el medio Lucas Romero. Muy bien, epa, remata el arco, señores, gol. De Recoleta, Lucas González, se mete el 11, Lucas González dentro del área, se metió, define para el Deportivo Recoleta. Ahí está el árbitro Juan Gabriel Benítez, la jugada en zona derecha, se mete bien, buscó el espacio, que bien define Lucas, pero que bien define, piden una posición adelantada, veremos si es revisión de VAR, llegó a tocar el arquero, pero qué importa, dice Lucas, qué importa, dice Lucas González, el 11, el delantero del Canario, define y pone el segundo, sabe cómo está la cosa, vuelve a ganar Recoleta, pasa al frente la visita, Recoleta le gana a Meliano por 2-1. Monumental. Todo empieza con Blas Medina, que hace el movimiento para el centro, el lateral derecho, poniendo la asistencia para Lucas González. Picó al vacío y qué dormida la defensa de Emiliano, porque ellos estaban segurísimos que se les cobraba offside. La primera impresión es que estaba en línea, para mí es gol lícito, pero en un rato lo vamos a confirmar a través del VAR. Y ya define Lucas González ante la salida temerosa de Miguel Martínez. La toca con uno de los brazos, pica y lentamente ingresa a la portería. Y el que habilitaba es Alex Servián. Justamente el lateral izquierdo hoy, hasta improvisado diría yo, fue el que se durmió. No salió a tiempo, va a ser válido el gol de Recoleta. Nuevamente, así como en el primer tiempo, no estaba haciendo mucho la visita, pasa al frente de vuelta con este tanto de Lucas González. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. Recoleta gana 2-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estelasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Alta, tiro libre para Meliano. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Con Arturo, con Ricardo, con Germán Tigner, con los compañeros. 0 le ganó 2-0 a Guaraní. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasa acá, Víctor, con el hombre de Recoleta? Sí, después del salto me parece que hubo un manotazo a la altura del rostro. Quedó sentido el hombre de Recoleta, Lucas Romero. Y lo mismo que en el primer tiempo, la misma situación. Salta Francisco Báez, levanta el brazo, lo roza en realidad. Tampoco es para tanto. A veces los jugadores exageran como si fuera que fue un codazo. Entiendo lo de Lucas Romero, quiso avivarse y hacer que lo expulsen a Báez, porque brazo en el rostro generalmente es amarilla y Báez ya está amonestado, pero no era para tanto. Tiro libre para Recoleta y ya está. Muy bien, minuto 29. Para Lucas González fue su tercer tanto en este campeonato de apertura y el número 24 con la camiseta de Recoleta. La pelota sobre la izquierda, tercero no de Recoleta, levantó, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Ferreira, tiro de esquina para Recoleta. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llévate ya la moto Mami de Bristol, la más planchita de regalo, comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el Abrazo Super Mayorista Mercado de San Lorenzo, Capieta Ruta 1. Y ahora también en Capieta Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Listo. Cambios en Ameliano, 37 Sergio Fretes, sale Alex Servián, y 27 Bruno Barja, sale Alejandro Samuel. Muy bien, Barca, que número 27. 27. Muy bien, tiro de esquina.
Tupí, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota en área, sector defensivo, saca Emiliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en termo, 50% en perfumería y más. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. Recoleta gana 2-1. Y su seguros Chaco. Ahora con el cambio pasa a jugar como originalmente pensé que lo iba a hacer. Va Luis Ortiz de lateral izquierdo, va Sergio Fretes de extremo por izquierda y con este movimiento Barja pasará a jugar arriba con Sarkis, Valdés recostado por la derecha. Una lástima por Serdián, pero habíamos dicho ya en el primer tiempo que no tenía aporte de lateral izquierdo, un jugador de mitad de cancha para adelante. Justo fue el que se duerme en la jugada del segundo gol y ahora condenado, entre comillas, por Humberto García en su salida, Alex Serdián. La pelota para el fondo, sale Martínez. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va saliendo Falcón lentamente, sale Falcón, va el trotecito, el portero uruguayo. Mañana prosigue la fecha con Olimpia General. A las 5 de la tarde de fondo Luqueño Libertad 19:30. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium Cubo Tire. Mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido. Aprovecha la promo de Lice Dorito. 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. La pelota va a un costado, lateral de señoras y señores, indica el árbitro Juan Gabriel Benítez. Esa que de costado Piri, que está jugando como lateral izquierdo. Piri juega como lateral, se la saque de costado para la bichita. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambios en Recoleta, camiseta 4, Marcos Pereira, zaguero central, se retira el capitán Juan Núñez. Y camiseta 2, Facundo Echeguren, lateral derecho, y sale Blas Medina, puesto por puesto ambas variantes de Jorge González. Muy bien, ¿cuántos cambios hizo Ameliano, Víctor? 2 cambios, una sola ventana utilizada. ¿Y cuántas tarjetas tiene Ameliano? Ameliano tiene 2, Salazar y Francisco Báez. ¿Y Recoleta hizo 2 cambios? Recoleta ahora el tercero, ya usó 2 ventanas, le queda una ventana, tiene que hacer 2 cambios. Y tiene 3 amarillas. Brian Ferreira, Lucas Romero y Ale Silva, que ya no está en el partido. Excelente, también tengo lo mismo anotado, al igual que Víctor. Gana Recoleta por 2-1. En Licey, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. En Licey, especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Seguimos informando, Juan. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambio en Ameliano, camiseta 8, Steven Moreira, se retiró Diego Valdés. Muy bien, correcto, Víctor. Señoras y señores, 2-1 la Fortaleza, gana Recoleta. Carlos Coronel está jugando como titular en el arco del New York Red Bulls, que por ahora le gana 2-0 al Los Ángeles Galaxy en la MLS. Muy bien, correcto, Danilo. Pelota en el aire, sale del fondo. Vamos a ver, buscando Recoleta. Falta, no dijo el juez. Insiste en esa zona, Barja. Movió sobre punta derecha, avanza Ameliano. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983309-813. Red de San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrio, Primavera, Concepción. La pelota al medio. Vamos a ver, tiene Ameliano. Sale con Moreira. Jugó, soltó. Pelota al fondo para Ferreira. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Minuto 34.
En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En la próxima fecha, Darío, fecha 19, ¿contra quién va Meliano y contra quién va Recoleta? Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. En la Fortaleza gana Recoleta 2-1. Y su seguros Chaco. Sala Meliano del fondo. En la fecha 19, Recoleta va a recibir a Tembetarí, mientras que Ameliano tendrá que visitar a Guaraní. Correcto, Darío, pelota zona derecha, avanza la azulada. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. La pelota para frente, hay peligro, va a empatar o no, frente, jugó, soltó, le pegó Ortiz, el rebote, Ortiz vuelve a ganar el Chiquitini. A ver, lo tiene sobre punta zurda, levantó el centro y un desvío. ¿Qué pasó, Víctor, en esa acción? Y no la pudo aprovechar Sergio Fretes porque el balón le quedó largo, quiso eludir a Falcón y ahí ya se quedó sin ángulo. En medio de un rebote, remata el arco, le pegó cerca del poste derecho, reclama Falcón en ese remate de Iván Valdés, Víctor. Estuvo cerquita, a centímetros del empate del Sportivo Ameliano. Reclama Falcón porque lo dejaron girar con absoluta libertad a Iván Valdés. Y el disparo pasó rozando el poste derecho del arquero uruguayo. En medio de situaciones confusas, estuvo cerca del empate el Sportivo Ameliano. Sí, señor, será tiro de portería. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de Lambora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. El rival de Cerro el próximo martes será local. Estadio Nacional de Lima, Cristal Sporting. Es uno de los grandes de Perú, Víctor. Así es, el Sporting Cristal es uno de los tradicionales. No es Universitario, no es Alianza Lima en cuanto a popularidad, claro está, pero finalista de Libertadores en su momento, jugó ante Cruzeiro en el 97, la final de la Libertadores. Y el tercero en orden de importancia. Sí, señor, goleó al Ayacucho, goleó por 4-1, mientras que Cerro hizo su trabajo, le ganó a Guaraní por 2-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos a 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora, Víctor, vamos a la realidad en este concepto. Cerro está obligado a ganar. El empate también lo mantiene con vida, me corrijo. Pero si llega a perder con Cristal, después tiene que ir a la altura contra Bolívar. Si no logra ganarle, si no logra vencer a Cristal, se le complica todo a Cerro. El empate para mí lo sigue dejando bien parado. La derrota sí, en la derrota estoy de acuerdo contigo. En la derrota me parece que Cerro hasta va a quedar fuera de la Sudamericana, porque tiene que ir a jugar a La Paz, es probable que pierda y quede cuarto. Pero con el empate yo sigo creyendo que Cerro está para clasificar a la siguiente instancia. Y si es victoria, prácticamente es una victoria decisiva, como para pensar que va a clasificar a los octavos. Olimpia, por ejemplo, juega ante Peñarol. Acá hay falta, Víctor, falta, ¿verdad? Sí, falta de Marcos Pereira, se le subió encima al hombre de Ameliano. Un buen tiro libre al borde del área para el equipo de la B Azul. Estamos en minuto 38, minuto 38 el segundo tiempo, por eso doy como información, porque estamos cerca del final y estamos para esto. Pero después te digo lo siguiente: tiro libre, señores, pertenece a Ameliano. Cerro Porteño en su grupo está segundo con 4 puntos, lo sigue con 4 pero peor diferencia de goles Sporting Cristal y con 3 puntos Bolívar, ya puntero y clasificado con 12 Palmeiras. Es así, clasificado, puntaje perfecto para el equipo de Gustavo Gómez, tiro libre. ¿Quién le pega? Abogado, Víctor. Giovanni Bogado, el número 10. Correcto, muy bien. Cuidado que le pega al arco. Es directo, Víctor. Es tiro libre directo, así es. Muy bien, le va a pegar Bogado, a ver si busca el arco o no. Vamos a ver si es directo, va a buscar el arco. Tiro libre, puede empatar o no. Ameliano, puede empatar o no. Ameliano, vamos a ver. Indicaciones del portero Falcón. Indicaciones más a la izquierda, a la derecha, dice Falcón. Ahora va el poste izquierdo, Bogado. Prefirió el centro. Arriba el cabezazo, pelotazo a la derecha. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Hubo un jugador de Ameliano que cayó. Se trata de Francisco Báez, pero previamente ya se sancionó posición adelantada.
Creo que en el tiro libre podían sacar mayor provecho si pateaba directo Giovanni Bogado, pero entiendo la intención, estaban los tres grandotes en el área, quizás desprenderse de la marca, un centro sorpresivo podía desarticular el fondo de Recoleta. Al final no prosperó, se ha salvado el equipo que sigue ganando 2-1. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Recoleta gana 2-1. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Última tanda de cambios en Ameliano, camiseta 19 Alan Wilk, se retiró Elías Sarkis y con el número 11 entra Freddy Vera, dejó el campo Iván Valdés. Muy bien, dale Juan. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Ahora, con relación a Olimpia, Víctor, si le gana Peñarol va a sumar 5, pero Olimpia más que nada, claro, depende de Vélez y depende también del propio Peñarol si logra ganar la Peñarol al Carbonero. Pero más para Copa Sudamericana, creo, Olimpia, Víctor, ¿verdad? Pero ojo que si gana Peñarol puede soñar con clasificar a Libertadores. Dependería de que en la última Vélez le gane otra vez a Peñarol en correcto. Uruguay y Olimpia a San Antonio Bulo Bulo aquí. Pero a lo que voy es lo siguiente, si Olimpia gana en Uruguay, habría hecho la tarea más difícil, ganar a Peñarol de visitante. Bulo Bulo, con todo respeto, jugando aquí es inferior a Olimpia, por lo cual dependería de otro resultado, pero puede seguir ilusionándose. Eso sí, Olimpia pierde, queda fuera hasta de Sudamericana en Uruguay. Si Olimpia empata y suma a Bulo Bulo, también ya queda fuera de todo el conjunto de Fabián Bulo. Claro, se pierde, queda fuera todo. Así es, sería un fracaso rotundo e inolvidable para mal en campamento franqueado. ¿Vos tenés la tabla, Darío? Sí, señor, el grupo de Olimpia está de la siguiente forma. Vélez tiene 7, Peñarol tiene 7, San Antonio Bulo Bulo tiene 6 y Olimpia tiene 2 puntos. Muy bien, la pelota al fondo sale Sportivo Ameliano. En Concasa, ves tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Mantén tu Sanyanca GM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. En el caso de Libertad, por ejemplo, Víctor, Libertad juega con San Pablo. Si llega a empatar, va a sumar 8. Así es. Ya asegura la segunda plaza. Y prácticamente, incluso si Alianza Lima pierde ante Talleres, ya en esta segunda fecha clasificaría en esa hipótesis. Igual, por ejemplo, partido perdible, para ser sincero. San Pablo es más que Libertad. Sí. Me parece que Libertad llega con buenas chances para la última fecha porque define aquí directo con Alianza Lima. Y hasta el empate le podría servir en esa última jornada para hacer segundo. Muy bien, de a poquito termina el partido en la Fortaleza. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponerle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasó con López? ¿Al piso? Sí, Matías López quiso agarrar la pelota para hacer tiempo. Fue y lo chocó y lo empujó Francisco Báez. Igual gana tiempo porque quedó sentido, casi un minuto se paró el partido, no pasó nada en cuanto a sanciones disciplinarias, ahora sigue el fútbol. Muy bien, la pelota al medio minuto 43. En el grupo de Libertad en Copa Libertadores lidera Sao Paulo con 10, lo sigue Libertad con 7, Alianza Lima tiene 4 y Talleres tiene 1 punto. Correcto, muy bien, correcto Darío, pelota al fondo, saque de costado para Ameliano. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar, tasa desde el 7,9%, Bancop crece desde la raíz, cocido con leche, la pradera en su presentación 61 litros, fresca por 60 días y sin necesidad de frío, la pradera, lo mejor en lácteo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 6, José Espínola, y se retira el 19, Héctor López. Y el último cambio, a continuación, veremos quién es el que ingresa, Hernán Pérez, número 30, y deja el campo Brian Ferreira. Sí, Juan. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta Cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saica. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver cuánto adiciona, cuánto pensás, 4 minutos, Víctor. 5. ¿Vos, Darío, cuánto pensás, Darío? 4 o 5. ¿Vos, Juancito? 5, dice Juan. Para mí, 3.
La pelota para el fondo, 2-1 gana Recoleta. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Bip deja su sello en cada corte. Shorty Bip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. ¿Quién le reclaman al árbitro, Víctor? Los de Ameliano. Es que se está demorando más de 30 segundos en cada reposición el equipo de Recoleta. Por eso está protestando el delantero. Sarqui ya no está, es Salazar, mejor dicho, el que estaba protestando. Sale otra amarilla, una más para seguir sumando en este partido. Echeguren amonestado. Muy bien, dale Juan con el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Recoleta 2-1. Y su seguros Chaco. La pelota para el fondo, sale el canario. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Camiones Pickup JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, red de JMC Paraguay. La embarró Víctor, la embarró Darío, embarró Juancito, este corpito. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 6 minutos, Víctor. 6 minutos más. Pensé que no era para tanto. 6 me parece un poquito exagerado. Pero bueno, allí va Ameliano intentando empatar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gustavito? Pelota en el aire, gana Recoleta por 2-1. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Acompaña al Albirroja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 098-5-363-544. Solimar Turismo. Víctor, la pelota para Falcón. Seguro el portero. Guaraní, por ejemplo, el equipo aurinegro, está primero en su grupo en Copa Sudamericana. Sí, Guaraní gana el jueves y ya clasifica primero. Si empata? Y si empata en la última fecha tiene que ganarle a Boston River aquí para ser primero. Es partido sí. favorito Guaraní, ¿verdad? Ante Boston River sí, ante eso. Independiente no. Igual yo diría que perder en Argentina no va a ser tan dramático. Si le gana, Víctor, si le gana. No, por supuesto, si le gana es para festejar, pero no creo que le gane realmente Guaraní a Independiente. La pelota para frente, se le va, tiro de portería. Guaraní tiene 8 puntos en su grupo de la Copa Sudamericana, es el líder, detrás está Independiente con 6, 4 puntos tienen Nacional de Potosí y Boston River. El empate ya está bien realmente en Argentina, pero si pierde diría yo que no va a ser tan dramático, porque en la última tendrá la oportunidad de ganarle a Boston River aquí e ir a playoff. Porque seamos sinceros, yo sé que Guaraní entusiasmó después, pero en la previa todos pensábamos que iba por el segundo lugar, que Independiente iba a arrasar en ese grupo y Guaraní iba a ser segundo. Hoy el contexto lo pone ante una situación de que puede ser primero, si se puede mucho mejor, pero el segundo lugar no está mal tampoco. Sí, señor, pelota al fondo, sale Recoleta, está de a poquito asegurando este partido, Juan. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Guaraní puede ser campeón de Copa Sudamericana, estoy exagerando demasiado. No. ¿Y por qué, Víctor, su amigo? Amonestado José, no es José Espínola. Y con Amuluepe, Víctor. No quiero decir eso, no. Tranquilo. Matías López, el amonestado en Recoleta. Muy bien, Matías López, el amonestado, dale, Juan. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranque con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Subli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Subli, legítimo, original, auténtico. Tiro libre para Sportivo Ameliano. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. De a poquito termina el partido. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. Mira la cara de Humberto, Víctor, con pocos amigos. Sí, no puede creer el partido que está perdiendo. Y no digo con esto que Ameliano haya jugado bien y que haya merecido ganar. Pero del lado de Recoleta tuvo efectividad casi 100%. Sin generar mucho, se durmió Ameliano en 2 oportunidades.
lo está pagando caro el equipo de Humberto García. Muy bien, minuto 94. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex a 40 años, generando soluciones con energía. Con el fútbol argentino, Racing quedó fuera, Platense lo dejó fuera Racing. Bueno, las cosas del fútbol. ¿Quién está en el piso, Víctor, en Recoleta? Es Espínola, el jugador que ingresó en el segundo tiempo, la falta de Luis Ortiz. El chiquitín. Sí, aquí también podía aplicar lo de la amarilla si quería. Pero bueno, dejó pasar esta el árbitro. ¿Cuánto mide, disculpame Víctor, cuánto mide Ortiz? 1,60 m. Por ahí mide, sí, ¿verdad? por ahí, 60, 65 máximo. Bien, es sí. bueno, ¿eh? Sí, es bueno, es bueno. Hoy pesó más cuando jugó de volante, después lo tiró Humberto atrás por necesidad y ahí prácticamente su juego no se sintió de lateralista. Diego. Sí, señor. Luis Ortiz mide 1,67 m. 67. Sí, me equivoqué por 7. Pelota para el fondo, marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 2-1 gana el Canario. Y su seguro, Chaco. Ahí estamos viendo a Pérez Hernán, un jugador que tiene mucha trayectoria en el fútbol, Víctor Hernán Pérez. Sí, Hernán Pérez jugó en la Liga, jugó en el fútbol de Medio Oriente, en su momento en Libertad, Tacuarí, aquí antes de ir al fútbol del exterior. Y jugó en la selección, varios partidos, Copa América incluida para Hernán Pérez. Muy bien, correcto, de a poquito termina el partido y va a ganar así nomás Recoleta 2-1. Si sos socio de Copecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000, Copecipar, tu mejor opción. Víctor, ¿quién es el amonestado? Falta de Barca, gracias a esta tarjeta nos acordamos que está en el partido porque nos tocó una sola vez la pelota el uruguayo Bruno Barca. No funcionó lo de Humberto tratando de bajar pelotas con él o peinar. Nada de nada, solo la amarilla para Barca. Muy bien, correcto. Ya termina el partido. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional Upisa. Calidad desde su origen. Muy bien, repito, 6.500 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos que están en sintonía a través de XD Radio Monumental. Ya termina el partido en la Fortaleza. Con este suma 6 partidos sin poder ganar en la Fortaleza el equipo de Ameliano. 3 derrotas y 3 empates. Su última victoria fue ante Guaraní en marzo. Correcto, Darío. Acá tiro libre y termina. Ya termina el partido, Juan. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mañana prosigue la fecha con Olimpia General y de fondo Luqueño Libertad. El árbitro va a autorizar y va a terminar. Va a autorizar el tiro libre y termina. ¿Quién le pega? Romero. Mira, vamos a ver si se ejecuta o no, ¿Qué dice el árbitro, Víctor? Se va a adicionar todo, le dicen los jugadores de Ameliano. Pasa que puede haber indicación del VAR. La entrada fue dura de Barca. Yo creo que con amarilla es suficiente, pero capaz la altura del impacto y que fue de atrás termine haciendo una revisión VAR. Vamos a ver, pero sí le dice a los jugadores tranquilos que se va a jugar todo el tiempo. Muy bien, correcto, le pega y termina. ¿Quién es Lucas Romero, Víctor? Espínola, correcto, muy bien. Espínola jugó por el medio, va a terminar. Va buscando abogado, pelota por el fondo y esto termina la Fortaleza. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinton Chacomer, respaldo total. Luego de 2 derrotas, vuelve a ganar el equipo de González. Acá falta tiro libre. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. No se elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Salazar cometió la falta a López y es tiro libre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más planchita de regalo. Comprando la Buller Cab Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señoras y señores, hasta aquí dice el árbitro Juan Gabriel. Recoleta, la visita en la Fortaleza le ganó 2-1 a Ameliano. Monumental.
Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, comentario final en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasgar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Efectividad pura y festejo para Recoleta. Tuvo otras mejores presentaciones a lo largo del campeonato, pero a veces el resultado es lo que manda, generalmente en realidad el resultado es lo que manda, no a veces, me corrijo inmediatamente. Digo esto porque Recoleta juega de otra manera, nos tiene acostumbrados a otro nivel. El día de hoy no llegó a eso, pero ganó. Entonces, seguramente en el entorno del equipo canario todos estarán contentos porque necesitaba volver a salir a flote el equipo de Recoleta. Hoy aprovechó la situación en las concesiones que le dio a Ameliano, fue contundente cuando la situación así ameritaba y con los goles de Héctor López y Lucas González se terminó quedando con la victoria en Villeta. Del lado de Ameliano tampoco hizo un gran partido, hay que decir que el juego en general no fue bueno. Ameliano hoy hizo un poquito más que ante Nacional y eso seguramente frustra porque quedó con las manos vacías. Y encima agrego otra, con el potencial ofensivo que mostró Nacional la vez pasada, que lo bombardeó en un momento, supo aguantar y ganó el partido 1-0. Hoy hizo menos el rival de turno y recibió 2 goles, por eso más o menos explica lo que fue la derrota de Sportivo Ameliano ante Recoleta jugando en Villeta. Y el dato que nos pasaba recién Darío, en realidad la fortaleza no es nada fortaleza últimamente. Ameliano le está costando sumar de a 3 en esa cancha y viene sumando o empates o derrotas inesperadas en los últimos encuentros jugando en esa localidad. Hay mucho por mejorar para los dos, pero obviamente Recoleta se va contento, se va feliz por la victoria y por supuesto porque sigue en ese objetivo de ir olvidándose del promedio y por qué no soñar hasta con una clasificación internacional para la próxima temporada. Escuchamos brevemente a Iván Valdés antes de ir cerrando el trabajo. Iván Valdés del lado del Sportivo Ameliano, elegido por la televisión, así que gentileza Tigo Sports. Iván Valdés, autor del tanto del empate de la B Azul. Y convirtieron los goles y bueno, vamos muy dolidos, muy tocados con esta derrota. Creo que no supimos aguantar el empate y bueno, en el fútbol hay que aprovechar la oportunidad que tenemos enfrente. No se lamenta también porque venían de una buena racha, bueno, eran 3 partidos, pero se iba como haciendo un poco más fuerte también el equipo y también hoy de local, eso se siente mucho más. Sí, la verdad que veníamos de 3 partidos muy buenos, creo que sumamos una buena cantidad de puntos en estos 3 partidos, hoy queríamos volver a ganar de local, hace rato que no sumamos 3 puntos acá en casa. Bueno, así es el fútbol, creo que hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, no hay otra que aceptar y bueno, trabajar en la semana los errores que tuvimos en el campo. En lo personal, hoy marcando un gol también en lo que va para vos, digo, en lo anímico se puede decir, sumando un poco más en nuestro fútbol. Sí, creo que el gol es lo más lindo que hay en el fútbol, siempre trato de llegar al arco, de buscar el gol y bueno, no sirvió de mucho, al final queda para la estadística porque perdimos, pero bueno, eso me sirve capaz para seguir trabajando y no perder la motivación y el trabajo diario. Así las palabras de Iván Valdés. En un ratito esperamos al hombre que hable en representación de Recoleta. Y al final pensaba, se salió con la suya Jorge González porque fue el que empezó este duelo verbal, entre comillas, inesperado entre el técnico de Recoleta y el presidente Ameliano. Le ganó a un rival que ellos no consideraban directo. Al final terminó ganando también en ese aspecto el entrenador de Recoleta. Porque la victoria y merecida, sí, porque el que hace los goles, obviamente, no podemos discutir una victoria de este tipo. Y en ningún momento tampoco sufrió defensivamente como para decir que Ameliano tenía que irse al menos con un puntito en este partido. Se va retirando la gente, la noche está fresca, hay un viento ya que hace pensar que va a bajar la temperatura en las próximas horas. Cortito lo escuchamos a Gonzalo Falcón, gentileza de Tigo Sports, el arquero de Recoleta. Una victoria muy importante de visita, sí, no veníamos ganando hace 4 partidos, así que nada, es fundamental, necesitábamos volver a la victoria para volver a la confianza, que siempre sirve ganar y es diferente la semana cuando usted gana, cuando
se pierde. Así que nada, 3 puntos muy importantes como dijimos y hay que seguir sumando, que todavía quedan 4 fechas. Este es el camino, volvimos a ganar, que es importante, así que nada, hay que seguir sumando. Bueno, Hernán, Carlos, Landolfi, ya los escucha en la figura. Gonzalo, felicitaciones por tu tarea, lo que significa este momento tuyo también, porque hoy ha sido importante en algunos momentos claves. ¿Vos te evaluás así también en el sentido de lo que pudiste aportar para tu equipo en esta jornada? Bueno, muchas gracias primero que nada. Trabajamos, como siempre digo, trabajamos para esto en la semana, siempre entrenamos para tratar de dar lo mejor y ayudar al equipo, pero esto es colectivo, como digo, si bien sí tuve 2 o 3 tapadas capaz, pero también todo el equipo defendió, hicimos lo que teníamos que hacer, los centrales sacaron todo el equipo, así que nada, es fundamental esto, el trabajo en equipo, y así vamos a salir adelante y vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Te saluda Carlos Landolfi, te eligió la figura. Gonzalo, ¿cómo te va? Felicitaciones realmente por este rendimiento de ese conteo. En cuanto a intervenciones, encontramos 3 muy claras, 2 en la primera parte, 1 en este segundo tiempo. No sé si recordás alguna que fue, ¿te parece algo la más complicada, la más difícil de la noche? Y creo que fue el mano a mano del primer tiempo que me abre el pie y yo logro tapar porque creo que me jugué antes, porque me imaginé que iba a ir hacia el lado, me jugué antes y pude adivinarlo también, porque si no, no sé si llegaba, no era fácil, pero creo que esa fue la más difícil. Así que nada, seguir trabajando y como digo, siempre entrenamos para esto, así que nada, ojalá sigamos con estos triunfos. Así las palabras de Gonzalo Falcón, la figura elegida por la televisión, obviamente gentileza de Tigo Sports. Podemos pasar este audio del arquero ganador en la noche de hoy. Nosotros vamos cerrando, estuvimos con Diego Iván Rubín en los relatos, Darío Colmán en coordinación, Pablo Cardoso en la parte técnica, Juan Silva en la locución comercial, Gustavito Sánchez en control central. Nos reencontramos mañana a partir de las 15 con la sobremesa del fútbol, desde las 16 la previa para el partido entre Olimpia y General Caballero de Mallorquín. A primera hora, por supuesto, estuvimos con Arturo, con Ricardo, con Germán Tilner, con Damián Recalde en el partido en el cual Cerro Porteño le ganó 2-0 a Guaraní. Gracias por su atención, será hasta el día de mañana. Buenas noches para todos. Remata el arco, gol. De Recoleta, Héctor López. Aparece sobre zona derecha, todo arranca en el sector izquierdo en Recoleta, la pelota larga, el centro le queda y se balona Héctor López, define al medio de la portería de Miguel Martínez. Sobre la izquierda todo nace con Ferreira, la devolución a López, a Matías, levantó, no pudo el portero, el rebote, le queda el otro López a Héctor y define por el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza, la visita Recoleta le está ganando a Emiliano por 1-0. El hombre clave en esta jugada fue Matías López. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente se libera en zona centralizada, recibe el pase, abre a la izquierda e inmediatamente pica al vacío, como para que profundicen otra vez con él. Ahí ya queda solo, queda como para meter el centro, Lucas González atropella, en el rebote choca con Miguel Martínez, el arco queda desprotegido y solamente la tuvo que empujar al fondo de la portería Héctor López. Festeja este tanto, se abre el marcador en medio de un partido desordenado, saca provecho Recoleta, que está ganando 1-0 en Villeta. Momento del gol, 30 minutos, primera etapa. Remata el arco, señores, gol de Recoleta, Lucas González, se mete el 11, Lucas González dentro del área, se metió, define para el Deportivo Recoleta. Ahí está el árbitro Juan Gabriel Benítez, la jugada en zona derecha, se mete bien, buscó el espacio, que bien define Lucas, pero que bien define, piden una posición adelantada, llegó a tocar el arquero, pero qué importa, dice Lucas, qué importa, dice Lucas González, el 11, el delantero del Canario, define y pone el segundo. ¿Sabe cómo está la cosa? Vuelve a ganar Recoleta, pasa al frente la visita, Recoleta le gana a Emiliano por 2-1. Todo empieza
empieza con Blas Medina, que hace el movimiento para el centro, el lateral derecho, poniendo la asistencia para Lucas González. Picó al vacío y qué dormida la defensa de Emiliano, porque ellos estaban segurísimos que se les cobraba offside. La primera impresión es que estaba en línea, para mí es gol lícito, pero en un rato lo vamos a confirmar a través del VAR. Y ya define Lucas González ante la salida temerosa de Miguel Martínez. La toca con uno de los brazos, pica y lentamente ingresa a la portería. Y el que habilitaba es Alex Servián. Justamente el lateral izquierdo hoy hasta improvisado, diría yo, fue el que se durmió. No salió a tiempo, va a ser válido el gol de Recoleta. Nuevamente, así como en el primer tiempo, no estaba haciendo mucho la visita, pasa al frente de vuelta con este tanto de Lucas González. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Se mete arriba para buscar el golpe de cabeza Matías Pérez en Cerro. Matías volcado, la pelota va para Cecilio. Disparo al arco. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, en la boca del arco para definir. Evia contra el segundo poste de esa tensión. No sé si incluimos al arquero con debut absoluto, Marco Jiménez, y la pelota va contra el segundo palo y